Una revelación oscura. Hola a todos, escuchemos la historia. Septimus Rousier, recién ascendido a un trabajo de oficina en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia, se encontraba atrapado en medio en la reorganización después de que los despidos procurados por la nueva administración causaran problemas. Mientras revisaba los expedientes sobre su escritorio, una carpeta en particular llamó su atención. Era el caso de Harry Potter, el niño que vivió. Ese archivo no debería estar allí, pues correspondía a la Oficina de Cuidado de Menores Mágicos mantener y gestionar los archivos de los niños mágicos huérfanos. Septimus, tentado por la extraña oportunidad de aprender algo sobre el supuesto salvador, procedió a echar un vistazo al expediente, y no le tomó demasiado notar las irregularidades en torno a la información de Harry. El expediente estaba casi vacío, su nombre, fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, y luego nada, todo lo demás estaba sellado con magia, y la información había sido sellada de forma inusualmente estricta, lo que despertó sus sospechas. Convencido de que algo no estaba bien, decidió emprender una investigación por su cuenta, y usando uno de sus contactos en Gringotts, consiguió que un rompemaldiciones eliminara la magia que mantenía la información alejada de su vista. Durante días, Septimus se sumergió en la investigación, recopilando pistas y siguiendo cada hilo de información. Finalmente, sus pesquisas lo llevaron a descubrir la terrible verdad. Harry Potter, el heredero y último miembro de la antigua y más noble casa de Potter, había sido dejado al cuidado de sus familiares muggles, descuidando su formación en las viejas costumbres y el protocolo mágico. Y lo peor de todo, lo trataban peor que a un elfo doméstico. Septimus se encontraba ante un dilema. Por un lado, su linaje y lealtades pasadas lo tenían como un partidario del lado tradicionalista del Visengamot. Por otro, su cansancio ante la corrupción del ministerio y las atrocidades cometidas por ambos lados durante la Guerra de Sangre le habían dejado un mal sabor de boca, por lo que quería rectificar todo lo ocurrido allí y procurar que todas sus acciones fueran justas. Sabía que debía tomar una decisión, y eso implicaba buscar ayuda. Tras investigar los lazos familiares restantes de Harry Potter, decidió ponerse en contacto con Arthur Black, un pariente lejano de Harry, su tío abuelo y señor de la antigua y más noble casa Black. Estaba convencido de que Arthur no estaría contento con la situación y procuraría una forma de mantener a su sobrino nieto a salvo y bien cuidado. Así pues, tras investigar un buen tiempo, Septimus descubrió que Lord Arthur Black se quedaba en una finca aislada desde comienzos de la Guerra de Pureza, por lo que se dispuso a ir allí, para ponerle al corriente de la situación del niño Potter. Curiosamente, la mansión no estaba oculta y su ubicación no se encontraba protegida contra la aparición, algo extraño considerando lo desconfiados y privados que solían ser los Black. Una vez frente a la puerta de ébano negro de la finca, Septimus se sintió un poco nervioso. Se decía que además de Dumbledore y el Señor Tenebroso, Arthur Black y Charles Potter habían sido algunos de los magos más poderosos de Gran Bretaña en la historia reciente. Septimus tocó la puerta varias veces hasta que escuchó pasos cansados y pesados acercarse. Una vez que los pasos se detuvieron, la puerta se entreabrió ligeramente. ¿Qué diablos quieres?, gruñó el anciano desde el interior. Es mucho pedir que dejen a un anciano morir en paz. Eso desconcertó a Septimus, pero no podía permitir que su viaje se desperdiciara, o tendría que recurrir a Narcisse Malfoy, quien era prima segunda de Harry. Lord Arthur Black, soy Septimus Rousier del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Necesito hablar con usted sobre un asunto de extrema importancia. ¿Y qué diablos quiere un mocoso del DMLE de mí?, respondió enfadado. Lord Black, le aseguro que no habría venido si no fuera importante, se apresuró a decir Septimus, pero vio que la puerta se comenzaba a cerrar completamente. Se trata de su sobrino nieto, señor, de Harry Potter. ¿Y porque lo que pase con ese niño sería problema mío?, preguntó abriendo la puerta. Señor, no creo que sea prudente hablar sobre esto en su puerta, respondió Septimus. Arthur gruñó y se apartó de la puerta, le dio la espalda y comenzó a caminar hacia el interior, apoyando el peso de su lado derecho a cada paso en su bastón. ¿Qué esperas, Umbu? Apresúrate y entra antes de que cambie de opinión, gritó Lord Black de mal humor. Septimus entró rápidamente y cerró la puerta tras él, y se apresuró a seguir al anciano Lord Black, que se movía demasiado rápido para alguien que proclamó que quería que le dejaran morir en paz. La finca era oscura, con papel tapiz de color verde y distintos tonos opacos con algunos remates plateados. La casa estaba perfectamente mantenida, y en las diversas vitrinas y arrimos estaban puestos objetos de variadas formas y tamaños, pero todos parecían encantados, pues la magia era fácilmente perceptible al punto de causar escalofríos. No toques nada, muchos de esos objetos están tan malditos que el mismo Voldemort correría si los viera. Septimus tragó sonoramente al darse cuenta que las historias sobre las siniestras y oscuras colecciones de los Black eran ciertas. Llegaron a una pequeña sala de estar con un par de sillones antiguos y de aspecto gótico. Siéntate, muchacho, indicó Arthur. ¿No tenías algo que contarme de mi sobrino nieto? Pues, habla. Gluck. Septimus se sentó tras tragar saliva sonoramente. Sabía que lo que estaba a punto de contarle a Lord Arthur Black no le resultaría agradable al temible anciano. Solo podía esperar que no reaccionara violentamente o se desquitara con él. Lord Arthur, verá, yo fui ascendido recientemente, y en medio de la reestructuración de las oficinas y el personal, el expediente de Harry Potter acabó mezclándose con los expedientes de mi oficina. Al grano, muchacho, ve al grano. No tengo tiempo para desperdiciar, ni la paciencia para tolerar que des rodeos, respondió Arthur. Entendiendo Lord Black, comenzó Septimus, pero un gruñido del anciano le decía que no estaba satisfecho con sus demoras. Me dio curiosidad, pues no había información pública sobre alguna familia mágica tradicional que hubiera acogido al niño, por lo que leí el expediente. Lo supuse, y supongo que había algo extraño. De lo contrario no vendrías a molestarme en mi casa, gruñó Arthur. Ni siquiera ese mestizo o engreído de Riddle se atrevió a tocar mi puerta tan groseramente, añadió impaciente. Sus ojos brillaban y destellaban debido a su magia, y Septimus supo que debía acelerar la conversación. Sabiendo que no
no debía presionar aún más su suerte al tratar con el anciano Lord Black, Septimus se apresuró a hablar. La información estaba completamente sellada, el expediente parecía estar en blanco en gran medida debido a encantamientos de privacidad y secreto, tuve que recurrir a un contacto en Gringotts, uno de sus rompemaldiciones para acceder al contenido. Arthur simplemente gruñó en reconocimiento, por lo que Septimus continuó. Harry James Potter fue puesto bajo la custodia de sus parientes de sangre más cercanos, en este caso, la hermana Magel de su madre, es decir, que obviando el hecho de que el joven Potter es el heredero de la antigua y más noble casa de Potter, fue alejado del mundo mágico y se le privó de una educación adecuada para un heredero. Arthur Black frunció el ceño y se levantó enfadado. ¿Me estás diciendo que el nieto de Charles y mi hermana Dory está siendo criado por Muggles? Rugió dando un golpe contra la mesa de centro frente a los sofás. Septimus asintió a gran velocidad con la cabeza mientras una capa de sudor frío se deslizaba por su frente. El arrebato de Arthur había provocado que su magia reaccionara y manera en oulides que lo presionaban y le provocaban un gran temor. Lord Black, aún no he terminado, es mucho peor. En realidad yo visité la residencia actual del niño, soltó Septimus asustado por la forma en que Arthur reaccionaría considerando su arrebato por la primera parte de la información. Arthur le dio una mirada dura, pero asintió y se sentó nuevamente. Septimus consideró aquello una invitación a continuar. La casa está en Little Whinging en serie. La familia Magel es de lo peor, lo tratan como un esclavo, peor de cómo se trata a un elfo doméstico, además se ensañan con él, hasta donde averigüe los castigos físicos no son extraños siempre que haya magia involucrada. Para cuando terminó, estar en presencia de Arthur Black era verdaderamente aterradora, su expresión era una máscara sin emoción, pero a juzgar por sus puños apretados y la magia alborotada, era fácil ver que estaba furioso. ¿Little Whinging en serie?, preguntó con tono plano, algo más específico. Privet Drive número 4, señor, respondió Septimus. Arthur se levantó y caminó hacia la entrada. Señor, ¿a dónde va?, preguntó Septimus mientras le seguía. Lord Black no lo miró, pero aún le respondió. Estoy visitando Little Whinging, fue su respuesta. ¿Por qué no solo se aparece?, preguntó Septimus curioso. Estas salas impiden entrar o salir por aparición del interior de la casa, no me gustan las visitas, y prefiero que los que entran sin permiso no se vayan, incluso si fueran de la familia, no cuando está la maldición imperio disponible para cualquiera con medio cerebro y una pizca de magia para aplicarla. Una vez que Arthur y Septimus cruzaron el umbral de la entrada, la puerta se cerró, y antes de que Septimus Rousier pudiera decir algo más, Arthur Black desapareció dejándole atrás una vista deplorable. Arthur estaba realmente irritado en aquel momento, a duras penas se había forzado a sí mismo a escuchar todo cuanto ese mocoso del ministerio, Septimus Rousier, tenía para contar sobre la situación del niño Potter. Normalmente a un Black no le importaría un carajo, pero él no era cualquier Black, él era Lord Black, Arthur Orion Black, hijo de Sirius Black II, y más importante, el hermano mayor de Dory Potter na Black. Y el Potter por el que se preocupaba no era cualquier niño, era su sobrino nieto, y condenado fuera si permitía que el nieto de Dory fuera maltratado. Además, ahora tenía la oportunidad de evitar que el niño fuera un fracaso sin columna vertebral como su padre. James Potter fue una verdadera decepción, demasiado blando para hacer lo necesario, demasiado idiota para ver que las formas manipuladoras de Dumbledore no ganan guerras, solo aumentan las víctimas en ambos lados. Pero no, él no permitiría que Harry James Potter cometiera los mismos errores que su padre, él se encargaría de que aprendiera cómo ha de actuar un verdadero Lord Potter, y le enseñaría en base a lo que Arthur sabía de Flamont Charles Potter. El viejo Charles era un verdadero hombre de acción, fue una lástima que su hijo acabara como uno de los lacayos de Dumbledore. O, si solo hubiera seguido el ejemplo de su padre en la guerra de sangre, definitivamente ese bastardo de Voldemort habría tenido demasiado miedo para mostrar su fea cara sin nariz en público. Esa era una de las pocas cosas de las que Arthur realmente se arrepentía en su vejez, pues habían sido Charles y él quienes acordaron dejar la guerra a los niños, que ya habían tenido su momento, que ya pelearon una guerra, y ahora era tiempo de que los jóvenes sobrevivieran y lucharan a través de una propia. Arthur abrió lentamente los ojos, y reparó que ya no se encontraba en su finca de retiro, solo entonces se dio cuenta que se había aparecido en Little Whinging antes de siquiera pensar realmente en las medidas que tomaría. Ja suspiró profundamente, sintiendo la debilidad que su anciano cuerpo experimentaba desde hace unos años atrás, pero su mente seguía igual de aguda, pero tristemente la imprudencia y la irascibilidad de la juventud no le habían abandonado. Se encontraba en una ciudad realmente aburrida, con barrios repletos de casas exactamente idénticas entre sí. Estos Muggles, su sentido de la normalidad es una completa locura, gruñó irritado. ¿Dónde diablos dijo ese muchacho que vivía Harry con sus familiares? Demonios, lo olvide. Arthur miró hacia el cielo, despejado y de un opaco tono celeste, con el sol del verano resplandeciente en lo alto. Un chasquido detrás del anciano Lord Black llamó su atención, y volteó lentamente en dirección al ruido. Allí estaba Septimus, con una expresión preocupada mientras miraba en todas las direcciones. ¿Qué diablos te pasa, mocoso?, gruñó Arthur al ver su actitud nerviosa. ¿Es que es la primera vez que te apareces? Septimus se detuvo bruscamente y miró a Arthur con un deje de irritación en la mirada. No se trata de eso, Lord Black, exclamó enfadado. ¿No pensó antes de aparecerse en medio de una zona altamente transitada por Muggles? ¿Y si nos hubieran visto? Arthur alzó la mano derecha, de cuya manga se deslizó una varita, y apuntó en dirección a Septimus. Mocoso incompetente, no conoces los encantamientos de memoria. Regañó Arthur ya que me seguiste, continuó el anciano sin darle al funcionario del ministerio tiempo para responder. Entonces haz algo útil, y llévame a la casa del chiquillo Potter. Lord Black,
los encantamientos de memoria están regulados, se requiere una licencia, trató de explicar Séptimes, antes de comenzar a guiar al anciano. Después de todo, no era una buena idea hacer enfadar a un Black. Artures lo siguió, tras haber ocultado su varita nuevamente en la funda escondida en su manga. ¿Quién crees que soy, mocoso? Soy Artures Black, un maldito héroe de guerra. Mientras tu padre estaba en la cuna, Charlus y yo estábamos exterminando a los fanáticos de Grindelwald. ¿Crees que necesito una licencia de tu ministerio? No sabía que estaban por encima de la ICW, respondió con sarcasmo. Artures escuchó a Séptimes dar un trago audible de saliva, seguramente aterrado de haberle ofendido. Esa era una de las cosas que más extrañaba de la vida social en los círculos de la nobleza mágica británica. Ya se estaba arrepintiendo de encerrarse en su finca por tantos años, pero, en fin, eso se había acabado ya. Artures siguió a Séptimes por una docena de calles con nombres ridículos, hasta que llegaron a un cruce que marcaba el inicio de Privet Drive, con sus insípidas casas idénticas, jardines idénticos, autos idénticos. Los muggles y su afán por obtener la normalidad solo hacía que las personas con juicio se cuestionaran cómo podrían estar tan desquiciados. Es en esta misma calle, señor, la segunda casa por el lado derecho. Explicó Séptimes. Ve allí, ese niño en el jardín, el que parece estar arrancando malas hierbas, ese es Harry Potter, y la mujer en la silla de jardín que le observa es su tía, Petunia Dursley, la hermana muggle de Lily Potter na Evans. Artures miró hacia donde Séptimes indicó, y allí lo vio, un niño, demasiado pequeño para sus 7 años de edad, usando lo que parecía un gran castel de color gris con muchas manchas, y un pantalón tan ancho que un hombre adulto podría usarlo. Su cabello negro azabache desordenado demostraba que era un Potter, parecía agotado y temeroso. La mujer por su parte era un verdadero esperpento, cara y cuello largo, y una expresión como si mirara a un insecto. Estaba bebiendo un vaso de jugo mientras el niño trabajaba. ¿Cómo se atreven?, gritó Artures cruzando rápidamente la calle, y desenfundando su varita mágica. ¿Quién te crees que eres, muggle arrogante? Bramó a la mujer. Petunia o como se llamara, ¿sabes quién es este niño? ¿Lo sabes? Petunia Dursley palideció al ver al anciano que blandía una varita como la que tenía su hermana. Definitivamente debía tratarse de uno de ellos, pensó. ¿Y cómo se atrevía aquel anciano a gritarle en su propia casa, y si los vecinos escucharan? El niño, es mi sobrino, respondió Petunia condescendientemente. ¿Y usted, señor, no tiene nada que decir sobre cómo crió el mocoso de mi hermana? Ya hacemos demasiado dándole un techo, dijo sin apartar la mirada del extremo de la varita que apuntaba en su dirección. Y también es mi sobrino, bramó Artures, con la cara roja de ira, el nieto de mi hermana, el jodido heredero de la casa Potter. Ese niño es mucho más importante que tú, estúpida muggle. ¿El heredero?, preguntó Petunia desconcertada. ¿El heredó algo? ¿Que si heredó algo? Artures estaba incrédulo. Es que no le explicaron nada a estos muggles, es que no sabían a quién estaban criando, qué tan alto era el honor que le habían otorgado a su familia al permitirles criar al heredero de la familia Potter. Él es Harry James Potter, hijo de James Flamont Potter, nieto de Flamont Charles Potter y de Dory Euphemia Potter na Black. El niño es heredero de una de las familias más antiguas de Gran Bretaña, ya sea en el lado muggle o mágico, y me dices que no lo sabías. La mujer parecía haber mordido algo amargo, pues su expresión se había tornado en una mueca, y parecía estar a punto de gritarle al niño que, asustado, se había detenido de hacer las labores de jardinería. Da igual, dijo Artures apático, y de su varita surgió un destello púrpura negruzco, que golpeó de lleno en Petunia Dursley y la noqueó. Séptimes, haz algo útil y mete a la mujer a la casa. El niño, Harry Potter, miraba con los ojos abiertos como platos, y parecía no dar crédito a lo que acababa de ver. Artures alargó la mano y tomó al nido del brazo. Ven, chico, hablaremos adentro, dijo el anciano. Harry, asustado y nervioso, asintió y dejó que el viejo Lord Black lo llevara al interior del número 4 de Privet Drive. Una vez en el interior, Artures miró la insípida sala de estar de los Dursley, y suspiró exasperado. Ya se había acostumbrado. Hizo que Harry se entra en el sofá reclinable de Vernon Dursley, y con un movimiento de la varita, convocó un sofá de elegante aspecto gótico, en el que se sentó. Niño, dijo dirigiendo a Harry, ¿es así como te tratan siempre?, preguntó. Sí, señor, respondió en un susurro Harry, inclinando la cabeza hacia abajo, aparentemente avergonzado. Ya veo, respondió secante Artures. ¿Y siempre haces tú las tareas? Sí, señor, siempre, volvió a responder Harry. Va, muggles idiotas, gruñó el anciano por lo bajo, y luego volteando la mirada hacia Séptimes, quien parecía estar muy preocupado, preguntó, ¿a qué hora vendrán los errores? Acabo de atacar a un muggle y violar el estatuto del secreto. Ya están aquí, dijo Séptimes, que parecía al borde de un colapso nervioso, mientras miraba hacia la puerta. En ese momento, 5 errores irrumpieron en la casa, con las varitas listas, y actitudes confiadas. Solo carguen la multa a mi cuenta de Gringotts, les espetó Artures desconcertándolos. Y mientras están en eso, dijo señalando a Petunia, aplíquenle una desmemorización, y luego llenen los papeles que correspondan para denunciar el grave maltrato a un heredero de una de las casas más antiguas y más nobles, así como una notificación de reclamo de custodia de emergencia como familiar mágico más cercano con vida. Los errores intercambiaron una mirada, y entonces, uno de ellos se adelantó. Soy el Lore Senior Rufus Grimgear, ¿es usted el mago que ha atacado a un muggle?, preguntó. Sí, lo soy, niño, espetó con burla. Ahora, haz lo que te dije que hicieras, o veré que no vuelvas a trabajar para el ministerio, gruñó Artures. ¿Cómo se atreve a hablarme así?, respondió enfadado el Lore. Ha confesado, aprendano, ordenó a los otros miembros de su equipo. Quietos ahí, dijo el anciano Lord Black, pero, al ver a los otros 4 errores moviéndose para cumplir sus órdenes, se los advertí. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, 4 maleficios fueron lanzados por Artures, y por lo que parecía, con efectos muy dolorosos, a juzgar por las expresiones y gritos de los 4 errores derrumbados en el suelo. Escucha y escucha bien, dijo el anciano Lord Black con un tono frío que provocaba que la sangre se helara en las venas, junto con un pulso de magia furiosa se extendió desde él. Parecían ser una manifestación de su ira. Soy Artures Orion Black, señor de la casa fundadora de Black, procedió a señalar a un
ligeramente asustado, pero bastante curioso Harry, y ese de allí es mi sobrino nieto, Harry James Potter, heredero de la casa antiquísima de Potter, y su señor en espera. Estos muggles han maltratado a un heredero de una de las familias del Visengamot, y usted, ore señor Scrimgeour, hará lo que le dije, o lo acusaré de complicidad en el tratamiento de mi sobrino nieto. ¿Ha comprendido? Rufus Scrimgeour palideció visiblemente al enterarse de la identidad del anciano caballero que acababa de confesar haber atacado a la mujer Muggle. Arthur Orion Black era el único varón con vida en la Gran Bretaña mágica, un hombre reconocido por la ICW como un brazo de la ley internacional en temas de alto perfil, y protector de la Gran Bretaña mágica, un hombre facultado para exterminar líneas completas de sangre pura si les consideraba lo suficientemente dañinas para el mundo mágico. Entendido, Lord Black. Me encargaré de todo, contestó el lord presuroso, pero necesito que se quede para llenar los reportes. Ni hablar, me llevo a mi sobrino nieto de aquí en este instante, interrumpió Lord Black. Septimes aquí, dijo señalando a Septimes Rousier, que hasta ese momento había pasado desapercibido para Scrimgeour. Estuvo conmigo todo el tiempo, y puede encargarse del papeleo. Cualquier cosa que requiera mi sello, solo envíenmela con él. Ya sabe dónde encontrarme. Scrimgeour asintió, y Septimes soltó un suspiro derrotado. Arthur miró al joven Harry Potter, su sobrino nieto, al que simplemente le dijo: vendrás conmigo, niño, y jamás volverás a este agujero infernal. Soy el hermano mayor de tu abuela, y me haré cargo de cuidarte desde ahora. Hizo una pausa momentánea antes de añadir: agárrate de mi brazo, nos llevaré a mi casa. Harry lo miró desconcertado, pero siguió sus instrucciones. Arthur le indicó que se sujetara con fuerza. Luego, al momento siguiente, el anciano Lord Black y el niño que vivió habían desaparecido del número 4 de Private Drive. Arthur Black. Harry Potter estaba asustado, pero también un poco entusiasmado. A decir verdad, el niño sabía que todo lo que había pasado en los últimos 15 minutos fue como mínimo extraño. No es que eso le molestara demasiado, sus propios parientes, los Dursley, siempre lo trataron a él mismo como si fuera extraño, un bicho raro como tanto gustaban llamarle. Ese día había comenzado muy temprano, cerca de las 6:30 de la mañana. El tío Vernon había necesitado salir de la casa a las 7 para asistir a una reunión de negocios fuera de Londres, así que Harry había tenido que levantarse temprano para cocinar el desayuno. Nada demasiado complicado, solo huevos revueltos, tocino y tostadas. No había tenido problemas al cocinar, y todo estuvo hecho cuando el tío Vernon tomó asiento en la mesa de la cocina. Harry había tenido entonces que servir la comida para su tío, pero quiso el destino o la mala suerte que tropezara con el largo y ancho pie del pantalón de segunda mano que estaba usando, haciendo que el sartén con el tocino caliente cayera sobre la alfombra, manchándola con grasa de cerdo, y desperdiciando el desayuno. Harry sabía exactamente qué esperar de su desafortunado error, por lo que se cubrió rápidamente la cabeza con los brazos justo a tiempo para protegerse el golpe que su tío lanzó sobre su cabeza. Asustado y con el brazo adolorido, Harry fue arrastrado y lanzado a su cuarto, en la cine debajo de la escalera donde había dormido desde que podía recordar. Desconecto de todos los gritos e insultos del tío Vernon, no es como si necesitara que le repitieran tales cosas, siempre era el mismo conjunto de regaños, gritos e insultos, y hacía tiempo que Harry había aprendido a espaciar cuando comenzaban. Harry pasó unas horas encerrado en la cine, solo con las arañas y el polvo como compañía. Más tarde, y sin haber desayunado, la tía Petunia, quien era hermana de la madre de Harry, le ordenó desherbar el jardín. La tía Petunia era una mujer cruel, con una mirada de desprecio persistente y un cuello el doble de largo de lo normal, por lo que Harry asumió que había crecido tanto para poder espiar sobre las verjas de los jardines vecinos. Harry comenzó a trabajar en el jardín cerca de las 9 de la mañana, era una tarea repetitiva e inútil, pues el niño ya había hecho tal cosa el fin de semana anterior, pero no podía quejarse o probablemente no comería ese día. Pasó horas allí, y el sol del mediodía se levantó sofocante en lo alto. Harry sentía como la ancha playera de segunda mano que fue desechada por su primo Dudley se aferraba incómodamente sobre su sudada espalda. Le dolía la cabeza y se sentía mareado y con sed. Sentía que se desmayaría, como algunas veces antes le había pasado, pero trató de resistir o sería castigado por atraer la atención. Pensó que estaría trabajando hasta que el tío Vernon regresara a eso de las 6 de la tarde, pero la fortuna quiso que no fuera así, cuando un anciano de gesto amargo y ceño fruncido entró en el jardín gritándole a la tía Petunia. Harry estuvo paralizado por el miedo por un momento, le asustaban mucho los adultos que gritan, pero la curiosidad le ganó cuando el anciano se llamó a sí mismo su familiar. Harry no conocía a ninguna otra familia que los Dursley, y jamás había oído hablar de su padre, o sus abuelos. Así que descubrir que el anciano era su tío abuelo fue algo que llenó a Harry de esperanza y emoción. Cuando el anciano, Arthur noqueó a la tía Petunia con una luz negra violácea que salió de un palo delgado en su mano, Harry no pudo evitar quedar anonadado. Y luego cuando los 5 hombres con túnicas llegaron, y el tío abuelo Arthur le dijo a Harry que vendría con él, el niño no pudo evitar emocionarse. Se iría de la casa de los Dursley. Tenía más familia además de ellos, y era posible que el tío abuelo Arthur le contara sobre sus padres, sobre sus abuelos y sobre muchas otras cosas. Pero cualquier cosa que hubiera pasado en ese día nada preparó a Harry para lo que pasó a continuación. El tío abuelo Arthur le había pedido que se aferrara a su brazo, y cuando Harry obedeció, sintió como si fuera pasado por un tubo muy estrecho, como si lo apretaran por todos lados a la vez y que el mundo mismo crujía a su alrededor. Cuando la sensación se desvaneció, Harry estaba desconcertado, ya no estaban en Little Whinging, sino que se encontraban frente a una enorme mansión de 3 plantas, el exterior era de madera oscura, casi negra que se veía clara en comparación con la puerta de madera negra frente a la que estaban. Se encontraban en un porche de 3 metros de ancho, cubierto por un techo, y sostenido por pilares torneados de madera oscura, elegantes y estilizados. El patio era enorme, un poco oscuro debido a las sombras que el bosque cercano proyectaba sobre él, y había arbustos con flores y plantas de colores y formas diversos. Y Harry podría jurar que allí,
en el césped había un pequeño hombrecillo con cabeza bulbosa como una petate, pero no pudo quedarse mirando mucho tiempo más, pues su tío abuelo lo invitó a pasar a la enorme mansión. El tío abuelo Artures no había hablado nada desde que llegaron a la mansión, pero miraba a Harry con una mirada escrutadora y apreciativa. Harry notó que abría la boca un par de veces antes de volver a cerrarla. Luego, dándole la espalda e indicando que lo siguiera, comenzó a hablar. A simple vista eres solo un Potter más, idéntico a Charles cuando estábamos en Hogwarts, y puede que un tanto parecido a su mocoso, James, pero tu cara no es tan cuadrada como la suya. Tienes la nariz de los Black, lo sacaste de Dorie, tu abuela, mi hermana, habló el anciano con un tono áspero pero gentil. Harry escuchó atentamente las palabras de su recién descubierto tío abuelo, mientras miraba alrededor del pasillo por el que avanzaban. Cuando oyó que se parecía a su padre, a quien Harry asumió era su abuelo, y también a su abuela, Dorie memorizó el niño, Harry no pudo evitar que su mirada se empañara con lágrimas. Nunca le habían hablado de sus padres ni nadie más de su familia, y ahora estaba con un familiar que estaba dispuesto a hablarle de ellos. El niño permaneció en silencio mientras el anciano hablaba. Tu padre fue una decepción, al menos a mi parecer, añadió con tono amargo el anciano, demasiado débil, engreído y orgulloso para su propio bien, y lo peor es que no fue más que uno de los peones voluntarios de esa vieja cabra Dumbledore. Harry por un momento quiso protestar, pero él no había conocido a su padre, así que no tenía cómo argumentar en favor del hombre, pero aún así no pudo evitar protestar en voz baja, aunque Artures lo escuchó. No estoy insultando a tu padre, niño, explicó el anciano con tono más amargo, solo digo hechos. La actitud de mi sobrino me decepcionó, no estaba a la altura de heredar el título de su padre, y su actitud era soberbia pero sin una pizca de respaldo real para ello. Nada que recriminar, mi propio nieto y heredero era igual, no me pareció raro que fueran amigos. Par de mocosos molestos, añadió con tono ligeramente afectuoso. Sin darse cuenta, Harry se encontró entrando en una espaciosa sala de estar, donde Artures le indicó que se sentara en un sofá frente a él. Entre ambos había una pequeña mesa de té circular de madera negra lustrosa y con detallados tallados que la hacían lucir muy valiosa. Señor, comenzó a decir de forma insegura Harry sin saber cómo dirigirse a su tío abuelo. El anciano pareció notarlo, y le dirigió una mirada afectuosa al niño. Cuando estemos en ambientes informales o en privado, llámame abuelo, o abuelo Artures indicó. Cuando estemos en un sitio formal, ya sea un baile, una gala, una cena, o en el Visengamot, o incluso atendiendo asuntos oficiales de cualquier tipo, me llamarás Lord Black. Entendido, añadió en tono suave con un indicio de sonrisa en el rostro. Entendido, abuelo, contestó Harry, quien comenzó a derramar lágrimas, pues era la primera vez que se sintió querido por alguien que se hiciera llamar parte de su familia. Al ver al niño llorar, Artures no pudo evitar sentirse más molesto por el destino que el niño se había visto obligado a afrontar, pero notando que no necesitaba mostrar ira en aquella situación, se limitó a levantarse y caminar hasta el lado de su sobrino nieto, y apoyar su mano en el hombro del pequeño Potter en gesto de apoyo. Cuando Harry dejó de llorar y le dedicó una cosa sonrisa a su tío abuelo, Lord Black volvió a tomar asiento frente a Harry, al otro lado de la mesita redonda. Bien, dijo el anciano en tono afectuoso, ahora estás a salvo. Harry añadió, debes tener hambre. No, preguntó al niño, y al verle asentir el anciano sonrió. Entonces debería presentarte, Mint, gritó al final, y de pronto, con un sonoro crack, a un costado de la mesa una criatura pequeña, unos 20 centímetros más alta que Harry, apareció. Tenía ojos saltones de color gris, orejas grandes y puntiagudas, era delgado o delgada. Harry no sabía si era un chico o una chica, y usaba lo que parecía un uniforme negro con ribete verde oscuro, sobre su pecho un escudo con un cerbero negro y un lema que rezaba, To Horseper, con letras plateadas. Lord Black ha llamado a Mint. Mint se siente honrada de ser llamada, dijo la criatura con una voz aguda con sonsonete. ¿Qué desea el amo de Mint?, preguntó servicialmente. Harry miraba con la boca abierta la aparición de aquel ser, y una pequeña sonrisa y el brillo emocionado en sus ojos no pasó desapercibido para su tío abuelo, quien rió en voz baja. Harry, esta es Mint, una elfina doméstica joven que sirve a la antiquísima y noble casa Black, introdujo Artures, notando que Harry escuchaba con atención. Yo mismo tengo un elfo personal, tan viejo y cascarrabias como yo, añadió de forma brusca y jovial. Mint aquí no tiene responsabilidades, ella está libre para ayudar a los otros elfos domésticos, o lo estaba, hasta ahora. Explicó antes de dirigirse a la elfina Mint. A partir de hoy serás el elfo doméstico personal de mi sobrino nieto, Harry James Potter, nieto de Dorie Euphemia Black. Como he dicho que sea, terminó en tono plano y formal. Al instante siguiente de que tales palabras fueran dichas, un destello dorado surgió de Harry y Mint, ante lo que Artures asintió. Mint está feliz de servir al amo Harry, dijo la elfina con tono feliz y haciendo una reverencia ante Harry. ¿El amo Harry desea algo? Harry no sabía cómo reaccionar, por lo que miró hacia su tío abuelo pidiendo instrucciones. Harry, Mint ahora es tu elfina doméstica, eso quiere decir que te sirve a ti de forma exclusiva. Puedes pedirle lo que quieras de comer en cualquier momento del día, o pedirle que haga compras para ti, o lo que sea en realidad, explicó Artures en tono severo. Mint, Harry tiene hambre, pero no creo que sea buena idea darle algo pesado, trae algo ligero, para un niño que no ha comido apropiadamente en días, terminó el anciano. Mint miró a Harry esperando su permiso para cumplir la orden, a lo que Harry se limitó a sentir con la cabeza. Mint desapareció al instante con un segundo y sonoro crack. Artures suspiró pesadamente y miró a su sobrino nieto con pesar. Harry, si bien te traje aquí, me temo que tendremos que hacer un par de cosas para que sea realmente oficial, dijo el anciano, a lo que el niño pareció asustado, notando que podría temer volver con los Dursley. Artures se apresuró a explicar, no volverás con tus tíos Muggles, Harry, pero no tendré tu custodia hasta dentro de un mes o dos, por eso no puedo sacarte de la mansión.
habitación, tendrás que quedarte aquí por un tiempo. No sabes cuánto quisiera llevarte al callejón Diagon o sacarte del país y visitar la mansión de verano en Francia mientras dure el verano, pero no se puede. Harry esperanzado miró a su tío abuelo y preguntó, ¿entonces no tendré que volver con los Dursley? El tono del niño era feliz, pero a la vez la cantidad de anhelo hizo que Arthur se sintiera dolido. Cuán mal había esos Muggles tratado al niño para que actuara así ante la mera idea de no volver con ellos. No, no volverás, comenzó Arthur, sobre mi arrugado cadáver te llevarán de vuelta con esos despreciables Muggles. Harry tenía curiosidad por aquel término, lo había escuchado muchas veces ya pero no sabía qué significaba. Perdón, pero, ¿qué es un Muggle?, preguntó curioso. El anciano puso los ojos en blanco exasperado pero se limitó a suspirar molesto. Olvide que no sabes nada de nada sobre nuestro mundo, refunfuñó el anciano, no es culpa tuya, es de Dumbledore y esos Muggles, añadió tratando de evitar que el niño se preocupara por su tono amargo. Un Muggle es una persona que no puede usar magia, o mejor dicho sin una pizca de sangre mágica. Tu tía, de forma estricta, sería una Squib, porque tu madre era una bruja, lo que significa que había sangre mágica en su árbol. Charlaron unos minutos más, hasta que Mint apareció nuevamente con una bandeja de plata en sus manos, de la que procedió a servir a Harry y a Artures. Frente a Harry puso un plato de galletas saladas ligeras, un cuenco de humeante sopa de pollo y cebolla, un vaso de jugo de naranja y un trozo de pastel pequeño y delgado. Frente a Artures en cambio puso un plato de carne de res picada, y una porción de pure de petate, una taza de humeante té negro, y un platillo con galletas de mantequilla redondas. Espero que la comida sea de su agrado. Mint se esforzó mucho, amó Harry, dijo la elfina antes de desaparecer con otro crack. Harry estaba hambriento y disfrutó de la deliciosa comida. La sopa era perfecta con aquel leve aroma a cebolla y pollo, con un sabor lechoso y suave, no demasiado salado, y cada cucharada tenía trocitos de pollo desmenuzado. La comida transcurrió con conversaciones ligeras, y terminó acabando cuando el tío abuelo Artures pidió a Harry que llamara a Mint, y le instruyó a la elfina que guiara al niño a su nueva habitación. Harry estaba feliz, y su tío abuelo le parecía una persona agradable y estricta, tal vez un poco gruñón, pero estaba feliz de tener una familia que lo quería por primera vez. Primer día en la mansión Black. Harry fue guiado por Mint hasta una habitación en la tercera planta. Era realmente espaciosa, pensó Harry, la casa de los Dursley bien podría entrar completa en su interior. Media unos 9 metros de largo y unos 8 de ancho. La pared del fondo tenía 3 espléndidos ventanales. Los 2 ventanales más cercanos a las paredes laterales eran rectangulares y comenzaban a unos 40 centímetros del suelo, contaban con 12 cuadros de cristal cada una, 4 columnas y 3 filas en total y permitían la vista directa de todo el patio trasero, que parecía extenderse sin límites. Los marcos de madera eran negros como la puerta de la mansión, de estilo gótico y ominoso que a Harry le pareció impresionante. El ventanal del centro era alto y estrecho como una puerta doble de cristal de aspecto gótico. Aquellas puertas de cristal daban a una terraza y balcón de 12 metros cuadrados, 4 metros de ancho y 3 de largo, y acaba en barandales de madera caoba torneada y decorada con un elegante y anticuado estilo que combinaba con todo lo demás. La habitación en sí misma tenía 2 puertas al lado derecho y una al lado izquierdo. Estaba completamente vacía, sin muebles ni decoraciones. Las paredes tenían un hermoso papel tapiz verde oscuro con detalles de plata y ónice. El suelo era de un negro lustroso que parecía cubierto de un esmalte transparente y brillante. Harry revisó entonces las habitaciones laterales, la del lado izquierdo, con la puerta doble, según lo explicado por Mint era un armario, pero era tan grande como el cuarto de Dudley, con perchas y repisas por todos lados y un gran espejo de cuerpo completo en el centro. Al lado derecho, la primera puerta, la más cercana a la ventana, se trataba de un estudio u oficina iluminada por un ventanal similar a los de su habitación. Allí había 3 estanterías para libros vacías, decoradas con criaturas como grifos, serpientes, gárgolas y dragones que les daban un aspecto grandioso. Había también un escritorio grande de madera café oscuro brillante y esmaltado, con contornos tallados y prolijos, contaba con 4 cajones anchos y pesados, y sobre el escritorio, una pequeña lámpara de bronce con un cristal a modo de bombilla, un tintero de cristal verde, y una pluma de águila, junto con papelería que parecía tratarse de plaigos de pergamino nuevo. La última habitación era un baño, con una enorme tina rectangular de mármol negro, tenía medio metro de profundidad en los bordes, y cerca de 2,5 en la parte más profunda, media unos 20 metros cuadrados, con 5 de ancho y 4 de largo, con enormes grifos de plata con detallados contornos similares a hipocampos griegos, sirenas, y dragones, de las que Harry confirmó salía agua a temperatura perfecta, burbujas y una mezcla de sales y aromas. Luego de recorrer su habitación, Harry se preguntaba dónde tendría que dormir. ¿Sería que debería dormir en el suelo? Todos esos pensamientos volaron por la ventana cuando su tío abuelo, Artures Black, apareció en la puerta de la habitación con una sonrisa. ¿Qué te parece la habitación? ¿Es de tu agrado?, preguntó el anciano Lord Black con un tono ligeramente presumido y feliz. Es perfecta, contestó Harry con entusiasmo. Gracias, abuelo. Es increíble. La emoción infantil del niño tocó una fibra sensible en Artures. ¿Cuántos años desde que sus propios nietos y nietas habían sido así de felices y entusiastas? El recuerdo del destino de sus nietos favoritos, Sirius y Bellatrix, hizo que el ánimo del anciano decayera ligeramente, pero le brindó al niño frente a él, a su sobrino nieto, el hijo de Dorie, una cálida sonrisa. Me alegra que te guste, dijo el anciano. ¿Qué te parecen los colores? No son demasiado apagados. No, no, es perfecta, se ve elegante y es enorme, contestó Harry con tanto entusiasmo como antes. Ja, sí, muy elegante. Esa paleta de colores es sobria y apropiada para la casa Black. Pero tu abuelo no entendía de buen gusto. Discutimos mucho sobre decoración después de que se casara con Dorie. No entiendo cómo podía tener tanto rojo y dorado en su casa. Qué mal gusto, dijo Artures con tono nostálgico. Bueno, niño, es hora de que te tomemos las medidas. Mint se encargara y las llevara a Twilfit and Tattings para que te
te hagan algo de ropa decente. Luego tomarás un baño y yo iré a comprar unos pocos muebles para que estés cómodo aquí. Mientras te bañas, Mint ya debería tener al menos una muda de ropa lista de Twill Fit and Tattings, así que no te preocupes. La toma de medidas duró solo un par de minutos, en los que Harry apenas pudo evitar reírse debido a las cosquillas que Mint le provocaba mientras media con su pequeña cinta métrica con una cara de concentración total. Artures dejó a Harry solo, y el niño se dirigió al gran baño adjunto a su habitación, donde tras llenar la enorme bañera y despojarse de su sobredimensionada y desgastada ropa de segunda mano, Harry se zambulló en las cálidas aguas cubiertas de burbujas. No estaba muy seguro de cuánto tiempo permaneció allí, relajándose y a veces nadando por la bañera como si de una piscina se tratase. Pero cuando Harry salió del agua, sus manos y pies estaban ligeramente arrugados, y en un banquillo al costado de la tina se encontraba un montón de ropa doblada. El niño se vistió, notó que había un par de pantaloncillos de algodón que asumió debía ser la ropa interior, una camisa de color negro mate, pantalones de tela negra y un suéter de tono igualmente negro con ribetes de plata, un par de calcetines de color verde oscuro, y zapatos formales de cuero negro lustroso, y, para completar el atuendo, una especie de túnica de tela suave y resistente de color verde oscuro con detalles en plata y en negro. Cuando Harry salió del baño, ya completamente vestido, habría podido pasar como un heredero de sangre pura de cualquier familia prestigiosa, no es que el niño lo supiera. Harry, sin saber qué hacer a continuación, puesto que su tío abuelo seguía fuera comprando los muebles de su habitación, probó a llamar a su elfina doméstica personal, pues su tío abuelo le dijo que atendería a cualquier petición. Mint llamó el niño inseguro, y con un fuerte crack al que ya se iba acostumbrando, Mint apareció frente a Harry. El amo Harry ha llamado a Mint, consultó la elfina con una mezcla de felicidad e incertidumbre, probablemente a la forma insegura del llamado de Harry. Harry, habiéndose tomado unos segundos para calmarse y decidir qué pedir, respiró profundamente y procedió. Mint, ¿podrías guiarme al patio de la mansión? Me gustaría explorar un poco alrededor, pidió Harry en lo que él consideró su mejor tono serio, aunque a otros les parecería una tímida petición de un niño pequeño. Claro, amo Harry, Mint puede hacer eso. Mint incluso lo acompañara para cuidar del amo. El amo no conoce lo que hay en los terrenos, así que Mint se lo enseñara, dijo la elfina con su cantarina y aguda voz con sonsonete, moviéndose nerviosamente casi a saltitos alrededor de Harry. Gracias, Mint, contestó Harry a la elfina, lo que pareció subir aún más el ánimo de Mint, que ahora parecía rebosar alegría. Mint lo condujo por los pasillos de la mansión, deteniéndose a describir cada cosa que llamaba la atención de Harry, desde objetos en las distintas vitrines, hasta cuadros, retratos y fotografías. Se detuvieron un rato en una enorme fotografía donde se podía ver al tío abuelo Artures más joven, junto a una bella mujer de cabello castaño y ojos azules que sonreía radiante, una mujer de cabello negro y ojos grises junto a un hombre de cabello negro desordenado y ojos maranes. Había también dos hombres más jóvenes en la fila central, con rostros amargados, ambos de cabello negro y ojos gris plateado con mujeres de sus edades a su lado, y en la fila frontal de la imagen se podía ver un grupo de niños y niñas de diferentes edades. Una niña de cabello negro ondulado y ojos morados tenía unos 11 años y sonreía felizmente al lado derecho de la fotografía, a su lado una niña de unos 9 años que era idéntica a la mayor solo que con ojos gris oscuro, y a su lado con cabello ligeramente más claro se encontraba una niña de 5 años con una sonrisa brillante que mostraba todos los dientes. Al otro lado dos niños de unos 9 años se encontraban con un brazo sobre el hombro del otro, uno de cabello negro y lacio y ojos gris plata, y el otro de cabello negro alborotado y ojos maranes, y junto a ellos un niño de 5 años que los miraba con una sonrisa tratando de llamar la atención de ambos niños mayores. Cuando Harry preguntó quiénes eran, Mint le respondió indicándolos en orden. Atrás están Lord Artures y su esposa Melania, la señora Dorie y su marido Charles Potter, en la siguiente fila están el señor Orión y su esposa Walburga, luego está el señor Signes y su esposa Druele, en la última fila están las hijas de Signes, Bellatrix, Andrómeda y Narcisse, y al lado están Sirius hijo de Orión y James hijo de Dorie, y al final está Reyes, son toda la familia inmediata de Lord Black, explicó la elfina. Continuaron el camino al patio trasero, y Mint se mantuvo cerca de Harry todo el tiempo. Era espacioso, lleno de setos y flores que Harry jamás había visto, algunas de las cuales indicó Mint eran venenosas. Harry volvió a ver a un hombrecillo con cabeza similar a una petate, pero justo cuando lo notó, Mint chasqueó los dedos, el hombrecillo flotó, giró muy rápido en el aire y salió volando. Amo Harry, Mint hizo volar al gnomo. Mint hizo bien, los gnomos dañan el jardín, sí, ellos lo hacen, afirmó la elfina cuando Harry la miró ligeramente horrorizado. Harry se alejó lentamente de la mansión, y se internó en el denso bosque cercano, con Mint atentamente siguiéndolo de cerca. Mientras caminaba por el bosque, Harry se encontró con un árbol con un hueco cerca de la raíz de la que sobresalían monedas doradas, collares y platos de plata. Mientras se acercaba, el curioso niño notó un pequeño animalito que lo miraba fijamente, era como una ardile con pico de pato y estaba sacando lo que parecía una cadena de plata de una bolsa en su estómago. Por lo lento que se movía, Harry pensó que el animalito pensaba que lo atraparon con las manos en la masa y actuaba culpable debido a ello. Harry preguntó qué era el animalito, a lo que Mint suspiró y negó con ligera molestia. Amo Harry, eso es un escarbato, son ladrones y roban cosas brillantes de la mansión. Sí señor, ellos lo hacen, pero no causan daño. No, Lord Black dijo que los dejaran en paz, contestó la elfina. Durante las siguientes horas, Harry se divirtió recorriendo el lugar, pero luego de un tiempo, Mint le indicó que lo llevaría de vuelta porque Lord Black había regresado. Así que, con un chasquido, Harry se encontró junto a Mint en un gran comedor con una larga mesa de caoba con 20 asientos a la que Lord Black se encontraba sentado con una sonrisa en la cara. Bien, justo a tiempo, dijo el anciano asintiendo complacido. Toma asiento a mi lado, Harry indicó con tono amable, a lo que el niño obedeció de buena gana. ¿Te divertiste? Harry relató de buena gana cada cosa maravillosa y mágica que encontró en el patio y el bosque, y Artures escuchaba con una sonrisa. Tuvieron una cena ligera,
pues Artures aún estaba preocupado por si el estómago de Harry soportaría o no algo pesado. Y luego de eso, el anciano Lord Black condujo a Harry de regreso a la habitación del niño para mostrarle sus nuevos muebles. Harry quedó impresionado por la vista de la habitación amoblada. Tenía una enorme cama con dosel, de madera oscura que se adecuaba a los colores de todo el resto de la casa, sábanas negras con detalles en oro, y 4 acolchados cojines. Una mesita de noche al lado de la cama, hecha de ébano y con una pequeña lámpara de oro. Una mesa frente a la ventana del lado izquierdo, con 4 sillas cómodas y elegantes, estanterías para libros, un par de sofás, y lo que parecía una estilizada escobe. Bienvenido a casa, Harry, dijo el anciano antes de retirarse, dejando a un feliz Harry Potter sonriendo de oreja a oreja. En el Visengamot, las siguientes 6 semanas fueron las más felices que Harry tuvo jamás. Podía comer tanto como quisiera, dentro de lo razonable, el abuelo Artures insistió en que no exagerara y se mantuviera en rangos saludables. Harry había disfrutado de los dulces y galletas cada día que había pasado viviendo en la finca de su tío abuelo. Su día comenzaba temprano, pues debía acompañar a su tío abuelo en cada comida, pero Harry ya no tenía que hacer tareas domésticas, se desayunaba a las 8 en punto de la mañana. El almuerzo era exactamente a la 1 de la tarde, y la cena a las 7:30. Tenía el día casi completamente libre en su mayoría, solo con un par de horas de tutoría sobre protocolo y política. El resto del tiempo podía pasarlo leyendo en su habitación, en la biblioteca de la mansión, explorando los terrenos, o volando en su querida Escove Nimbus 1995, que el tío abuelo le había comprado el primer día de su estadía. Pero de todo esto, lo que más le gustaba a Harry era hablar con su tío abuelo y escuchar sus historias sobre los Black y los Potter, sobre Hogwarts y la guerra contra Grindelwald. Harry había aprendido mucho en el poco tiempo que llevaba viviendo con Lord Black, incluso cosas que nadie más sabía fuera de un pequeño grupo. Por ejemplo, Harry escuchó la historia de primera mano de cómo su tío abuelo y su abuelo Charles se enfrentaron a Gellert Grindelwald durante 2 horas para darle tiempo a Albus Dumbledore de llegar al campo de batalla y poner fin a la guerra mágica global. Y eso no fue lo mejor, el tío abuelo Artures le había mostrado la batalla en su pensadero. Fue espectacular, como salido de un libro de cuentos o una película de acción Magel. El tío abuelo le había dicho que de forma oficial, Dumbledore se enfrentó por sí mismo a Grindelwald y que nadie había debilitado al señor oscuro alemán antes del duelo entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald, y que eso era un secreto por una buena razón, por lo que Harry no podría presumir de ello con nadie cuando entrara a Hogwarts en 4 años. Harry había aprendido mucho en ese mes y medio, incluso cuando había regresado del bosque con una serpiente de jardín, el tío abuelo no se asustó, sino que lo felicitó por ser capaz de hablar parcel. Al parecer era una habilidad rara y que solo había aparecido una vez en la línea Black y 2 veces en la línea Potter, pero eso hace muchos siglos. Según el tío abuelo Artures, esa habilidad viene de una línea de sangre cuyo apellido desapareció hace casi 1000 años, la casa Peverell, de la que descendía el mismo Salazar Slytherin, uno de los fundadores del colegio Hogwarts. Harry había estado encantado con todo lo que había aprendido, pero hoy, el joven heredero de la casa Potter estaba realmente nervioso. Y su tío abuelo era el mismo un manojo de nervios, molestia y tensión, lo que no ayudaba mucho a que Harry se tranquilizara. Harry se encontraba vestido con su atuendo más formal, lo que ya es un indicativo de lo importante que era aquel día, pues su tío abuelo se había asegurado que su túnica exterior tuviera los escudos enfrentados de Potter y Black, con un conjunto completo de ropa con los colores representativos de ambas familias, negro, plata y dorado, para representar tanto a Potter con negro y dorado y a los Black con negro y plata. El tío abuelo por su parte se encontraba vestido con una túnica de color borgoña, la túnica del Visengamot, y una capa negra de 2 alas con los escudos Potter y Black, pues representaría a Harry en el Visengamot además de a la casa Black. ¿Estás listo?, preguntó Artures a su sobrino nieto que lucía ligeramente pálido. Sí, abuelo, contestó el niño, a lo que Artures asintió. Bien, dijo ofreciéndole el brazo izquierdo a Harry para que se aferrara a él y pudiera llevarlo al ministerio por aparición lateral, pero antes de continuar el anciano Lord Black preguntó, ¿recuerdas cómo debes presentarte ante los miembros del Visengamot, y cómo debes referirte a mí en aquel lugar? Harry lo miró y asintió. Sí, Lord Black, lo recuerdo claramente, dijo el niño con tono formal y plano, que apenas lograba ocultar satisfactoriamente su nerviosismo. Bien, nos vamos. Recuerda no vomitar si quieres causar una buena impresión, dijo el anciano hombre antes de aparecerse junto a Harry. Harry sintió como lo comprimían a través de un tubo muy pequeño, con presión ejercida desde todos lados. La sensación de la aparición era algo a lo que el niño no creía que pudiera acostumbrarse jamás. Tras haber estado en las salas sobrios y oscuros colores de la mansión Black, Harry y su tío abuelo ahora se encontraban de pie en un concurrido atrio de aspecto ostentoso. Una fuente de mármol blanco representaba a un mago con los seres mágicos sapiens arrodillados a su alrededor en humilde reverencia. ¡Qué falacia!, gruñó Artures mirando la fuente. Mira eso, Harry, eso es lo que logra la arrogancia. Jamás verás a un duende o un centauro rindiendo pleitesía a un mago. Nos odian, y con justa razón, añadió explicativamente. Ven, vamos, las salas del Visengamot están en el subnivel 10. Y vamos con tiempo justo, movámonos, indicó. Harry siguió a su tío abuelo de cerca, y pronto se encontraron en un ascensor mágico cuyo suelo estaba cubierto de excremento de lechuza y búho. Pronto llegaron a una zona mal iluminada llena de salas que según Artures eran salas de tribunal donde se juzgaba a los criminales. El Visengamot se había trasladado allí desde el Palacio de Brill y luego de su destrucción las distintas sedes de la corona Mugle, pero después de que se estipulara el estatuto del secreto el Visengamot se trasladó a la sede del Ministerio de Magia. Llegaron a una gran sala, con asientos dispuestos de forma similar a un anfiteatro, con sillas de piedra en las que se enarbolaban los distintos escudos de las familias nobles de la Gran Bretaña mágica. Artures condujo a Harry hasta 2 sillas con escudos en tono gris. La osadía de estos mocosos, desactivar nuestros asientos. Cuando nuestras familias son 2 de las más antiguas, ya no hay respeto, gruñó Artures. Levantándose en toda su altura,
Harry vio como la túnica de su tío abuelo parecía agitarse con un viento inexistente, se sentía como electricidad en el aire y un escalofrío recorrió la espalda de Harry. Pero los otros lores ya en la sala palidecieron notablemente en comparación al poco efecto que la presión mágica de Arcturus ejercía sobre el niño. Estimados miembros del Visengamot, pronunció Arcturus con un tono fuerte, frío y despreciativo, imaginen mi sorpresa cuando me presento en este honorable órgano de gobierno y encuentro que los asientos de mi antiquísima y noble casa Black y la antiquísima y noble casa Potter se encuentran completamente inactivos, a solo 10 años de que tanto el barón Charles Claremont Potter y yo mismo el barón Arcturus Orion Black nos presentáramos por última vez a una sesión. Tras una pausa solemne en la que Arcturus confirmó que no se escuchara un solo ruido, el anciano Lord continuó. ¿Cómo es posible aquello? Preguntó retóricamente lanzando una mirada de reproche y condena a cada lord y lady presentes en el lugar. ¿Es que los estatutos han cambiado en mi ausencia? ¿O es acaso que mi edad me ha hecho senil y no han sido 10 años, sino 50 como se estipula en las bases para desactivar un asiento de una casa antiquísima? Harry solo pudo mirar asombrado como los lores y ladies en el lugar desviaban la mira avergonzados, y como un anciano de barba larga y blanca miraba con molestia en dirección a su tío abuelo. Mis disculpas por el inconveniente, Lord Arcturus comenzó a decir en respuesta a aquel mismo anciano de barba blanca que usaba también un par de gafas de media luna, pero fue interrumpido por Arcturus. Es barón Black. Para ti, jefe brujo Dumbledore, carraspeó Arcturus. Lord Black es un título que solo puede ser usado por otros lores y sus herederos. Hasta donde sé, la casa Dumbledore sigue siendo simplemente una casa antigua y común. Mantengamos las cosas formales, ¿quiere, jefe brujo? Harry miró al anciano de barba blanca, que dedujo se trataba de Albus Dumbledore, el famoso derrotador de Grindelwald, y una de las personas que su tío abuelo parecía detestar más en el mundo político de la Gran Bretaña mágica. Claro, barón Black accedió de mala gana, a juzgar por su tono como estaba diciendo, los asientos se desactivaron debido a la incorrecta percepción de que el Lord Black sería el criminal convicto Sirius Black, por lo que el asiento pasaría más de 50 años inocupante, y por consiguiente se consideraba inactivo de facto. Arcturus gruñó por lo bajo pero asintió en reconocimiento. Entiendo por qué surgió tal error, pero debe saberse que ni mi hijo Orion Black ni mi nieto habrían sido o fueron señores de la casa Black. Orion fue meramente mi apoderado. Y Sirius era un candidato al señorío, nada más, jamás cedí la posición a nadie, explicó en tono huraño Arcturus, pero eso no explica por qué el asiento de Potter habría sido desactivado. Exijo que se aclare tal cuestión, y se reactiven los asientos familiares. Dumbledore miró con lo que Harry juraría era una mirada de odio sin disimular, pero se recompuso rápidamente a una mirada seria pero afable. Puedo explicar tal cosa, barón Black, y verá usted que está plenamente justificado, y que si bien el asiento Black puede ser reactivado no es el caso con el asiento Potter. Comenzó a modo de introducción a su explicación. Como bien saben todos los miembros de este honorable cuerpo, cada familia noble tiene sus propios estatutos que determinan si un asiento es o no reclamable por el presunto heredero de la línea familiar. Me temo que en el caso de Potter, solo puede ser reclamado por un sangre pura de tercera generación. Por aquel motivo, hasta que el joven Harry James Potter no tenga nieto sangre pura, el asiento no puede ser reclamado. Harry vio como en el rostro de su tío abuelo se formaba una sonrisa dentada. No era algo agradable de ver, pues significaba normalmente que alguien había caído en su trama. Harry recordaba haberlo visto sonreírle así a Lore Senior Scrimgeour y al joven Septimus Rousier la última vez que charlaron, exactamente respecto a esta sesión en particular, o más bien al motivo real de la sesión que en realidad aún no había comenzado como tal. Ya veo cuál fue el argumento, jefe brujo, dijo en tono suave y cansado como si lo hubieran derrotado, pero la sonrisa solo se profundizó. Entonces han hecho pruebas de linaje y genealogía exhaustivas respecto a la madre del heredero de la casa Potter. Lily Elizabeth Evans era una hija de Muggles, eso es ampliamente conocido, barón Black, explicó Dumbledore. ¿Oh, lo es? Preguntó con tono de burla Arcturus. Arcturus sacó una serie de pergaminos de una carpeta que llevaba oculta en la túnica, y tras lanzar un hechizo de replicación los dispersó para que todos los lores, ladies y funcionarios presentes tuvieran una copia. Aquí tienen, como podrán ver, un detallado árbol genealógico que verifica la ascendencia de Lily Elizabeth Evans, explicó Arcturus con tono frío. Como verán, la difunta Lady Potter era en realidad descendiente de dos familias mágicas antiguas, una británica y otra alemana. Harry notó que Dumbledore palidecía mientras leía los documentos, y muchos otros lores parecían enfermos al leerlo. Esto no es posible. Lord Gebhard Adler falleció durante la batalla de Berlín, el barón Charles Potter y usted mismo, barón Black, reportaron el fin de la línea Adler, refutó incrédulo Dumbledore. Arcturus sonrió, e incluso se carcajeó por un momento, como si una broma muy divertida le hubiera resultado perfecta. Gebhard Adler era un niño de 6 años al final de la guerra de Grindelwald. Los crímenes de su familia no eran suyos para pagarlos. Charles y yo lo introdujimos en Inglaterra con su magia sellada para vivir como un muggle, pues él no deseaba ninguna conexión con su pasado, y eso incluía aislarse del mundo mágico, explicó Arcturus. Dumbledore pareció perdido por un instante pero luego asintió. Ya veo, pero debo poner en duda la historia sobre la madre de Lily. No es posible tal cosa, no debería serlo, dijo en tono incrédulo, y Harry notó, ligeramente aterrado. Lo que allí dice es la verdad. La madre de Lily Elizabeth Evans era la hija bastarda de Morfin Gonti de la Squib Lilith Bridget Gringers. Siendo la madre de Lily una Squib de segunda generación, pero hija de un mago, se la considera una hija de sangre pura en vista de la carencia de herederos, por lo que Lily Evans es hija de dos sangre pura. Por lo tanto ella misma se considera del mismo estatus de sangre. Sigue siendo difícil de creer,
Es demasiado conveniente, Lord Black, intervino Lord Gringotts, notó Harry debido a su escudo familiar. Pueden confirmarlo con Gringotts si no me creen. Ellos tienen los documentos originales, avalados por su ritual de herencia propio. Postillo Artures. Ahora, respecto a mi asiento y al de mi sobrino nieto, en vista de los errores de hecho efectuados por el Visengamot respecto a la desactivación de los asientos de las casas Potter y Black, se estipula la reactivación inmediata de los mismos. ¿Alguien se opone?, preguntó Dumbledore en tono cansado, notando que nadie alzó la mano en objeción continuo por aceptación unánime. Los asientos de las casas Potter y Black se reactivan. Barón Black, usted y el joven Potter pueden tomar asiento. Harry notó que cuando Dumbledore terminó de decir aquello, los escudos oscurecidos de en sus asientos cobraron vida y se restauraron a los colores originales. Una vez se sentaron, Dumbledore procedió. La convocatoria del 7 de septiembre de 1987 entra en sesión extraordinaria. Comenzó con tono formal. Se ha convocado al cuerpo en esta instancia para tratar el tema referente al rostro de Dumbledore palideció nuevamente referente a la custodia del heredero de la antiquísima y noble casa Potter, y la negligencia de su actual guardián mágico, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, al permitir que el menor no recibiera la educación pertinente para asumir su señorío, y haber sido descuidado y maltratado por sus cuidadores Muggles. Gracias, jefe brujo, por la introducción tan esperada, dijo Artures con tono jovial y nuevamente sacando una carpeta, y tras duplicarla repartió la información pertinente a cada miembro del Visengamot. Como verán en los documentos, mi sobrino nieto, Harry James Potter, se encontraba en una situación de negligencia preocupante, desnutrición y falta de atención a la crónica miopía de los Potter, carencia de todo tipo de formación política y Keller, así como la falta de visitas trimestrales de su guardián mágico como estipula la ley, además del hecho de que los familiares bajo cuyo cuidado permanecía, eran comparables a los segundos Alemies que llevaron al propio sobrino del jefe brujo a convertirse en un obscurial. Como se puede en tal caso de aborrecimiento y recriminación a la magia, esperarse que un niño mágico, especialmente un futuro lord de una familia noble, viva en tal ambiente nocivo. Harry se mantuvo atento el resto de la sesión, esperando aprender de la forma en que su tío abuelo se desenvolvía. Finalmente, y tras una discusión bastante pesada, se determinó que Harry quedaría bajo el cuidado de Artures, y que Albus Dumbledore dejaría de ser su guardián mágico, posición que pasaría a Artures como su tutor. El Callejón Diagon. El día anterior había sido divertido pero agobiante para Harry Potter, divertido porque había sido capaz de ver cómo su tío abuelo jugaba con Albus Dumbledore como si se tratara de un simple niño, y también porque parecía saber exactamente lo que pasaría antes de que pasara, y tenía una respuesta preparada para aquello. Artures le había dicho que se llamaba pensamiento político y planificación de Slytherin, lo que Harry simplemente asumió con el viejo dicho Muggle de que más sabe el diablo por viejo que por ser diablo, y que el abuelo Artures simplemente había sido más astuto que Dumbledore. Tal como había predicho Artures, una vez que la sesión se encaminó hacia la custodia de Harry, las cosas estuvieron listas. En menos de 10 minutos el Visengamot había despojado a Dumbledore de su posición como guardián mágico de Harry y le había otorgado la custodia al tío abuelo Artures con la promesa de convertirlo en un Lord Potter adecuado y orgulloso de la tradición mágica. Según lo que el tío abuelo explicó de aquello, era una frase para obtener el apoyo del lado más tradicionalista del Visengamot en el futuro inmediato. Harry estaba completamente extasiado, oficialmente nunca tendría que volver con los Dursley y podría quedarse con su tío abuelo en el futuro, y lo mejor de todo, ya no necesitaba quedarse en la mansión todo el tiempo. Apenas habían pasado unas 13 horas desde que habían salido del Visengamot, y Harry ya estaba nuevamente despierto y vestido, apenas conteniéndose por la emoción que la primera visita al Callejón Diagon prometía. El abuelo Artures le había hablado sobre aquel lugar, y que era el sitio con la mayor cantidad de tiendas de magos y brujas en todo Gran Bretaña. Al parecer Gran Bretaña no tenía ningún barrio o localidad enteramente mágica, a menos que contaran la aldea de Oxmade, que era demasiado pequeña para importar realmente. Harry sabía que aún era demasiado temprano, y que su tío abuelo aún estaba dormido, por lo que decidió hacer una nueva expedición al bosque en los terrenos de la mansión, acompañado por su elfina doméstica Mint, y su serpienta de jardín mascota Venom. Un nombre un tanto inapropiado, porque la serpiente en cuestión no era venenosa, pero si a ella le gustaba, estaba bien para Harry. Poniéndose una capa gruesa sobre la túnica semiformal que solía usar, Harry salió al jardín trasero. El sol aún no se levantaba, y era la hora favorita de Venom para atrapar jugosos ratones. No es que Harry compartiera su peculiar gusto por las presas vivas. Caminaron por el sendero del jardín hasta el denso y oscuro bosque. A Harry le encantaba aquel bosque. Era divertido lanzar monedas de plata cerca del nido del escarbato y ver al pequeño animalito peludo recogerlas como si estuviera cometiendo un crimen atroz, con un nerviosismo tal que pareciera estar saqueando una bóveda en el banco de los duendes. A Harry también le fascinaban los augureis en el bosque, parecían buitres de plumajes de color negro verdoso, desaliñados a simple vista pero elegantes cuando sus alas están extendidas. Sus cantos eran tan tristes que podía entender por qué los consideraban de mal agüero. Lamentablemente ese día seguía siendo demasiado temprano por la mañana y el escarbato estaba profundamente dormido, y el día estaría demasiado soleado para que los augureis salieran a cantar sus ominosas y tristes melodías. Aún así, Harry se divirtió explorando, y luego regresó a la mansión justo a tiempo para desayunar con su tío abuelo Artures. Fue un desayuno abundante, con todas las cosas favoritas de Harry, un gran plato de tocino con huevos revueltos, tostadas, medio pie de melaza, jugo de naranja y un plato con galletas de chocolate. Artures debió notar que Harry estaba entusiasmado por el viaje al callejón, pues en cuanto terminaron de desayunar, llevó a su sobrino nieto directamente al caldero chorreante por medio de aparición. Harry solo conocía unos pocos lugares, la casa de los Dursley con su aburrida normalidad y su estrecho armario bajo las escaleras, la escuela primaria a la que había asistido solo por un año con sus aulas y pabellones planos e igual de aburridos que Privet Drive,
la magnífica mansión de su tío abuelo con su aspecto oscuro y elegante, donde cada cosa parecía destacar en una armonía elegante, el Ministerio de Magia con su atrio luminoso y decorado de forma excesiva, y ahora el caldero, chorreante. Harry realmente no se esperaba encontrarse en un lugar así. El caldero chorreante era cualquier cosa menos elegante y cómodo. Parecía sucio y oscuro, pero Harry podía notar que era solo cosa de aspecto. Las mesas eran viejas y gastadas, plásticas pero bien cuidadas, no tenía iluminación natural. Parecía desordenado y bullicioso, con mucha gente extraña con ropa que debería ser un crimen usar. Harry había pensado que los magos se vestían como su tío abuelo, y los miembros del Visengamot, ordenados y formales con túnicas limpias y pulcras. El local era un hospedaje, un bar y un restaurante, como una posada medieval, y parecía remontarse así de atrás, a juzgar por la apariencia del lugar. Mientras Harry miraba anonadado el desconcertante lugar, Artures apoyó una mano en su espalda y lo empujó ligeramente para que caminara. No te detengas a saludar a nadie, Harry dijo con tono serio. Muchos te conocen en nuestro mundo como te he explicado, pero no les prestes atención, solo se volverán más molestos. Camina derecho con la frente en alto, y no desvíes la mirada si te llaman. Instruyó con tono severo. Mientras más demuestres que eres el heredero de una familia noble, menos problemas te causarán los transeúntes entrometidos. Sí, abuelo, contestó Harry ligeramente nervioso. Y no te separes demasiado, continuó instruyendo Artures. Si hay una ventaja en mi reputación es que nadie en su sano juicio se acercara por una charla casual, a menos que sean lambiscones y besadores de traseros, gruñó el anciano Lord Black mientras conducía a su sobrino nieto hasta un pequeño muro de ladrillo cerca de un bote de basura destartalado. Artures entonces procedió a sacar su varita y golpear uno de los ladrillos de la pared, que de forma increíble para el joven Harry comenzó a moverse y reorganizarse para formar un arco de ladrillo que daba a la más fantástica y cautivadora calle que había visto en su vida. Se detuvieron un momento mientras Harry miraba anonadado el callejón Diagon. Artures podía ver el brillo en los ojos de su sobrino nieto y una ligera sonrisa se formó en su anciano rostro. Harry apenas podía creer lo que veía. Nunca, jamás, ni en sus más imaginativos sueños habría esperado ver algo similar. El callejón Diagon era ancho, de adoquín blanco y gris que terminaba por desembocar en un enorme edificio de piedra blanca elegante e impresionante. Las más variadas tiendas salpicaban a cada lado del callejón, con escaparates de colores, nuevos, viejos, y otros tantos tan antiguos que parecían llevar allí siglos sin ser reemplazados. Magos y brujas con los más variopintos atuendos lo recorrían, y nuevamente Harry se sintió impactado por el mal gusto por la ropa de los magos británicos, mezclas de colores tan excéntricos que le parecían imposibles a Harry, conjuntos de ropa magel anticuada y ropa de mago que no deberían ir juntos por nada del mundo, e incluso sombreros de colores tan brillantes que los ojos dolían al verlos. Bueno, Harry, dijo Artures apoyando la mano sobre la cabeza de Harry, bienvenido al callejón Diagon. Después de aquello Artures simplemente giró su bastón 2 veces y comenzó a caminar adentrándose en el callejón, marcando el ritmo con el golpeteo de la madera contra el adoquín. No te separes, Harry instruyó sin voltear a ver si su sobrino nieto lo seguía o no. Harry, notando que su tío abuelo avanzaba, se puso en marcha a paso rápido para ponerse inmediatamente al lado de Artures. Nuestra primera parada es Gringotts, explicó Artures señalando hacia el enorme edificio de piedra blanca al fondo del callejón. Pasaremos a tu bóveda familiar, y también a la mía. Además debo resolver un par de asuntos ahora que soy tu tutor, y es mejor hacerlo cuanto antes. Mientras caminaban por la calle, Harry no pudo evitar desviar la mirada a algunas de las tiendas que llamaron su atención, como la librería de Flourish y Blacks, con el cristal al frente de la tienda con diversos libros bastante atractivos visualmente, pero especialmente el libro de Las aventuras de Harry Potter despertó la curiosidad del niño, aunque evitó preguntar sobre aquello a su abuelo Artures. O la tienda Animales Mágicos, desde la que se podían ver un par de jaulas con búhos y un acuario rectangular con serpientes coloridas. O la lúgubre y un tanto escalofriante librería Obscurus, con sus clientes sombríos que entraban y salían. Pero lo que despertó la curiosidad del niño y sobre lo que no pudo evitar preguntar fue un cartel destartalado con letras doradas que rezaba: Ollivanders, fabricantes de varitas desde el 382 a.C. ¿Es de verdad?, preguntó Harry a su tío abuelo, quien se detuvo para mirar lo que el niño señalaba. ¿Qué cosa?, preguntó un tanto huraño. ¿Que vende varitas? ¿Que las fabrique? ¿O que se remonte tan lejos? Lo último, abuelo, dijo Harry. ¿Cómo podrían fabricar varitas desde el 382 a.C.? Los libros dicen que se comenzaron a producir varitas en el siglo IV después de Cristo. Porque no es cierto, Harry, al menos no como lo publicitan, explicó el anciano Lord Black con tono complacido al saber que Harry había estado leyendo sobre el mundo mágico. Debería decir, fabricantes de focos mágicos desde el 382 a.C. ¿Entiendes la diferencia?, cuestionó al final. Harry lo pensó un momento y asintió. Las varitas son un foco mágico, pero antes se usaban bastones de hechicero. Así que los Ollivander hacían bastones antes de que comenzaran a hacer varitas. ¿Es eso, abuelo?, contestó Harry con tono esperanzado. Artures ya conocía bien a su sobrino nieto, y sabía que buscaba aprobación de forma casi constante, pero su respuesta fue perfecta, por lo que gruñó en acuerdo, y revolvió el cabello del niño. Continuaron caminando hasta llegar a la entrada del gran edificio de piedra blanca, el Banco Gringotts, y Harry reparó en el aviso que aparecía escrita en una placa de bronce junto a la entrada del banco: entra desconocido, pero ten cuidado con lo que espera al pecado de la codicia, porque los que cogen, pero no se lo han ganado, deberán pagar más caro a su vez. Así que si buscas debajo de nuestro suelo un tesoro que jamás fue tuyo, ladrón, has sido advertido. Ten cuidado de encontrar aquí algo más que un tesoro, recitó Harry leyendo la inscripción, a lo que los guardias, una criatura humanoide con orejas puntiagudas, rostros salvajes y con colmillos, sonrieron con saña. Sí, Harry, dijo Artures con una sonrisa igual de intimidante, por eso guardamos nuestro oro con ellos. Solo un imbécil trataría de robarles, añadió mientras cruzaban por la puerta. Ven, vamos a hablar con el gerente de cuentas de los Potter. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Gringotts, el banco mágico. El interior de Gringotts era un hervidero de actividad,
Filas de escritorios con duendes vestidos con trajes formales de estilo antiguo llenando formas y aparentemente haciendo contabilidad, echando miradas venenosas a los magos y brujas que caminaban por el edificio. Harry se esforzó por ignorarlos mientras caminaba con la mirada al frente emulando a su tío abuelo. Caminaron por una elegante alfombra roja que se extendía desde la entrada hasta un mostrador. Una vez que se encontraron frente al recepcionista, Harry notó que su tío abuelo no se molestó en dirigirle la palabra para anunciarse, sino que golpeó su bastón con fuerza contra el suelo haciéndolo resonar. A lo que el duende frente a ellos levantó la cabeza y los miró apreciativamente. Era un duende anciano, de cabello blanco y ligeramente desdentado dada la sonrisa salvaje que dedicó mostrando sus afilados dientes. ¿Qué puede hacer Gringotts por usted el día de hoy?, preguntó con una melosa y venenosa voz cargada de burla y desprecio. Harry notó que su tío abuelo encendió su magia, porque tal como pasó en el Visengamot podía sentirla una sensación que le ponía la piel de gallina y hacía cosquillar su piel. Aparentemente comenzó con tono frío y autoritario. Ha perdido la capacidad de ver con claridad. Somos dos, no uno, dijo moviendo el bastón para señalar a Harry a su lado. Pero basta de perder el tiempo, y dejemos estas estupideces. El tiempo es oro, ¿no? Entonces no nos hagas perder dinero. Hemos venido para hablar con el gerente de cuentas de Potter. De la nada, o así le pareció a Harry, otro duende apareció desde un costado, tan viejo como el recepcionista, pero con una presencia más peligrosa. Bluto, dijo en tono autoritario, esa no es forma de tratar a un cliente VIP. Regaño antes de voltear hacia Artures y Harry. Lord Black, heredero Potter. Gringotts está honrado de manejar sus cuentas. Si me siguen, indicó con el brazo antes de comenzar a caminar. El mago anciano y el niño caminaron detrás del duende, mientras mantenían una conversación en voz baja. Eso, Harry, fue una simple prueba, explicó Artures a su sobrino nieto. A los duendes les gusta montar ese tipo de escena para confirmar con quién están tratando. Cualquiera que no lo sepa asumirá que tratan a todos del mismo modo, pero para los lores y sus herederos solo es una puesta en escena para ver si saben o no el protocolo. Nunca habías venido, por eso lo hicieron, una presentación Oscar, para medir tu actitud. Harry se limitó a sentir en silencio mientras seguían al duende anciano cuyo nombre no conocían. Los condujo hasta un pasillo con oficinas con puertas doradas. Conduciéndolos hasta una de ellas, les indicó que entraran. El interior era una oficina, con un escritorio elegante, y un duende viejo y sin pelo esperándolos con una expresión Oscar. Dos asientos de cuero negro de aspecto cómodo estaban dispuestos frente a él. Artures se sentó, y Harry hizo lo mismo. Tras un minuto en completo silencio en el que el duende miró fijamente a Harry antes de asentir, el silencio se rompió. Es un placer tenerlos aquí finalmente, Lord Black. Entiendo que es el nuevo tutor del joven Potter, ¿me equivoco?, preguntó ordenando una serie de documentos de pergamino en su escritorio. Artures carraspeó un asentimiento. Maravilloso, contestó el duende, soy el gerente de cuentas de la casa Potter, mi nombre es Blackfan, y he mantenido la contabilidad de los Potter desde tiempos de Lord Henry Potter. Me alegro de que el heredero Potter por fin venga a Gringotts, el anterior Guardian mágico descuidó muchos de sus deberes. Artures sonrió ligeramente y rió por lo bajo. Podemos estar de acuerdo en que Dumbledore cumplió con sus deberes de Guardian mágico tan bien como Dimente cuidaría a un niño mago, comentó Artures, a lo que el duende, Blackfan, sonrió. Por supuesto, Lord Black. Por supuesto, dijo el duende. Ahora, ya que estamos, ¿qué requieren en este momento? Quiero que se elimine el acceso de cualquier llave de bóveda de confianza del joven Potter que esté actualmente emitida, una nueva llave para el niño, y acceso a la bóveda de la familia Potter en la zona profunda, recitó Artures rápidamente. Claro, Lord Black, se hará, contestó Blackfan. ¿Desea también una auditoría completa de las cuentas Potter y sus inversiones actuales? Podremos enviarlos por correo a su residencia en reviso un documento. La finca Blackthorn, ¿es correcto? ¿Finca Blackthorn?, preguntó Harry curioso, recordándole a Artures que el niño estaba a su lado. Sí, Finca Blackthorn, es el nombre de la mansión donde vivimos, contestó Artures al niño en un tono de regaño por hablar fuera de tiempo. Muy bien, Lord Black. Señor Potter, si me siguen los llevaré a la bóveda familiar de la casa Potter, indicó Blackfan levantándose. Caminaron hasta una sala de piedra gris desnuda detrás de la oficina. Parecía ser el túnel de una mina, y un carrito minero destartalado descansaba sobre un par de finos rieles que parecían flotar sobre el vacío. Artures se sentó en el carrito y Harry lo siguió. Quédate sentado, no mires hacia abajo y ni se te ocurra vomitar, instruyó en cadencia rápida el anciano a Harry. Iremos muy rápido, informó el Blackfan antes de poner en marcha el carrito con una sonrisa malintencionada. Una serie de crujidos después, y con una aceleración inconcebible, se movían rápidamente por las vías. El viento golpeaba contra la cara de Harry, recordándole a volar en su Nimbus 1995 en picada. La velocidad era vertiginosa, pero Harry solo pudo sonreír. Le encantaba la velocidad, y la sensación de vértigo en su estómago con cada giro que tomaba el carrito. Sin poder contenerse, el niño se echó a reír de felicidad, y Artures solo pudo negar con la cabeza y mascullar entre dientes algo que a Harry se dio cuenta que era, heredó la idiotez Gryffindor de Charlus. Harry no notó el paso del tiempo, pero sí los cambios de paisaje conforme descendían. Pasaron desde secciones de piedra gris sin trabajar a secciones con construcciones de piedra, zonas donde Harry juraría se podían ver llamas volar, y zonas con cristales azules que resplandecían ligeramente. Harry escuchó también el repicar de metal golpeando la roca, cosa que despertó su curiosidad y miró a su tío abuelo interrogante, a lo que el anciano mago negó con la cabeza con un gesto que indicaba que le contaría después. El descenso continuó por un tiempo después de aquello, hasta que llegaron a una plataforma de adoquines de mármol blanco, con un pasillo ancho con grandes puertas semicirculares. Allí fue cuando el carrito se detuvo. Nivel profundo, bóvedas de las 50 a las 100, indicó el Blackfan. Es nuestra parada, si me siguen, dijo bajando del carrito y caminando por el pasillo. Artures y Harry lo siguieron a 5 pasos de distancia hasta que llegaron a una puerta de metal negro con 2 cristales en relieve dorado. Bóveda número 73,
Casa Potter, informó el duende antes de detenerse allí, para luego acercarse a la puerta, tocarla y que apareciera un pilar con un cuenco frente a Harry y Artures. Blackfan luego se acercó y sacó una pequeña daga de 2 pulgadas de su abrigo. Necesitamos de su sangre, heredero Potter, explicó. Una gota bastará. Use esta daga y haga un corte en su pulgar, deje luego que la sangre caiga en el cuenco y tendrá acceso a la bóveda. Harry palideció un poco, hasta que Artures se acercó y tomó la daga él mismo. Vamos, Harry, yo me encargo, será un pinchazo y ya, lo tranquilizó Artures. Harry asintió ligeramente asustado, pero tal como prometió su tío abuelo, fue solo un ligero pinchazo con la daga en el pulgar y un pequeño apretón para que la sangre goteara sobre el cuenco. Cuando la sangre tocó el cuenco de piedra, Harry notó que al mismo tiempo que la herida en su dedo sanaba, la puerta de metal brillaba ligeramente y la puerta se hacia arriba, desapareciendo al interior de la piedra, permitiendo ver el contenido de la bóveda ahora abierta. Si hubiera una forma de describirla sería esta: dorado. Todo era dorado a los ojos de Harry. Cada centímetro del suelo al interior de la bóveda estaba cubierto por una capa de monedas de oro, galeones, se recordó Harry, pero también había repisas de piedra gris con filas y filas de objetos. Y justo frente a la entrada, a unos 2 metros de distancia, un pedestal de piedra con una tela dorada a modo de cubierta con un enorme libro reposando sobre la tela. Bien, Harry, entremos, indicó Artures empujando al niño hacia adelante. Harry obedeció y entró a la bóveda seguido por su tío abuelo y tutor. Nos llevaremos ese libro, Harry, dijo el anciano. Son los estatutos de la casa Potter, lo sé porque los Black tenemos uno casi idéntico. Revisa las reliquias en los estantes y toma lo que quieras, pero te recomiendes que busques libros. Yo iré por los retratos de Charles y Dorie. La última vez que hablamos dijeron que los guardarían aquí. Harry se adentró revisando cada cosa que llamaba su atención, mientras que Artures se desplazaba a una habitación lateral. Harry no le prestó más atención a su tío abuelo mientras se dedicaba a mirar los objetos de su familia. Dejó de momento el libro de los estatutos familiares en su pedestal, parecía pesado y pasaría por él cuando estuviera de salida. Harry miró varias repisas y objetos de oro y plata, espadas, armaduras y escudos, libros, viejas escobes y alguna que otra baratija que llamó su atención, como un pequeño telescopio que mostraba las fases lunares, que le pareció elegante pero inútil, sin siquiera saber que aquel era un lunascopio y un objeto que valía una verdadera fortuna, pues había sido hecho por duendes hace casi 500 años. Harry llegó hasta una serie de grandes baúles repletos de libros, en los que se pasó casi 2 horas revisando y apartando cosas que parecían interesantes. No se dio cuenta de cuánto tiempo había tardado en apartar unos pocos libros, hasta que Artures caminó hasta donde estaba, miró por un momento mirando los montones de libros apilados a la derecha de Harry, y asintió ligeramente. Harry anunció su presencia. Olvidé darte esto, dijo sacando lo que parecía un pequeño cofre de juguete de un bolsillo en su túnica, que ante los ojos de Harry, y tras 3 toques de la varita de Artures se expandió hasta ser un cofre de tamaño regular. Coloca lo que te llevarás aquí, instruyó el anciano mago. Harry sonrió a su tío abuelo y comenzó a depositar los libros que había apartado en el interior del cofre. Era más de una docena de libros de distintos tamaños y temas. Harry miró los títulos conforme los guardaba en el cofre. Estaban: Arcan Fauna Ave Mundi de Silena Lovegood, Runae Ave Atlantis de Gerald Grimm, Kempendien Veterum Bestiarum, El mantre del pocionero escrito por Linfrete Stinchon B, Magia de batalla imprescindible de Charles Potter, una edición autografiada de Animales fantásticos y donde encontrarlos de Newt Scamander, Encantos para el encantador, y varios otros tomos que llamaron la atención de Harry. Finalmente, antes de salir de la bóveda, Harry guardó el tomo de los estatutos de la casa Potter. Cuando salieron de la bóveda era cerca del mediodía, y Artures pidió que los llevaran ahora a la bóveda de la casa Black, por lo que Harry se encontró nuevamente viajando en carrito hacia un punto más profundo aún. No tomó más de 6 minutos, pero llegaron a una enorme plataforma circular, rodeada de lava, con enormes puertas metálicas flanqueadas por estatuas de criaturas mágicas, aunque algunas de las estatuas parecían haberse desmoronado, y siempre junto a su par correspondiente. Aquí estamos, el área más profunda de Gringotts, las 12 casas fundadoras, anunció Blackfan. No se caigan a la lava, no podríamos salvarlos aunque quisiéramos, y no querríamos. Harry se limitó a seguir a Artures, que parecía saber a dónde iba, lo que tenía sentido porque era su bóveda familiar la que visitaban ahora. Caminaron hasta una puerta de obsidiana negra y lustrosa, flanqueada por 2 estatuas de perros negros aterradores. Artures simplemente se acercó a la puerta, puso su mano contra una abrazadera de bronce, y la enorme puerta se separó en 2, dejando a la vista la entrada a una bóveda oscura y escalofriante. Sígueme de cerca y no te separes, no toques nada, instruyó Artures a Harry. Casi todo aquí está maldito, informó de forma oscura y ominosa. Harry tragó saliva, sabía que muchas cosas de los Black tenían maldiciones y magia letal o cruel para evitar ser robada, e incluso el escarbato del bosque de la mansión de su tío abuelo evitaba los objetos en las vitrines de cristal encantado, y es raro que eviten tesoros brillantes de oro o plata. Artures sacó el cofre en el que Harry había puesto los libros en la bóveda Potter, y tras expandirlo guardó el libro de estatutos de la casa Black, junto con otros 2 libros más pequeños que sacó de una estantería. Salieron de la bóveda Black rápidamente después de eso, y tras subir al carrito regresaron a la superficie. Una vez de regreso a la oficina de Blackfan, Artures dio unas cuantas instrucciones, y salieron, esta vez para hablar con el gerente de cuentas de la casa Black. El gerente de los Black era un duende joven, o tan joven como Harry había visto en el banco, con cabello negro en lugar de blanco cano. Cuando Artures lo vio, Harry notó que su tío abuelo fruncía el ceño. ¿Dónde diablos está Bonebreaker?, preguntó Artures al duende. El duende solo suspiró y dio una sonrisa viciosa. Mi padre muerto, Lord Black informó en tono rígido. He asumido ahora su posición como gerente de las cuentas Black. Bonebane a su servicio. Lo que siguió fue una petición de auditoría de contabilidad,
un par de peticiones de compra y venta de lo que parecían ser negocios o algo así, y muchos otros trámites de rutina. Finalmente, la conversación se tornó interesante. Respecto a mi heredero actual, dijo Artures con tono contundente y agrio, está inhabilitado para heredar. No. Bonevane procedió a revisar una serie de documentos, y luego negó con la cabeza. Su heredero, Sirius Orion Black, hijo de Orion y Walburga Black, continúa siendo viable para heredar, informó con una sonrisa. Pero lo mandaron a Azkaban, si fue condenado no debería ser capaz de heredar, habría sido expulsado de la familia de forma instantánea. Bramó Artures. El duende se encogió de hombros y sonrió mostrando los dientes afilados. Sigue siendo su heredero, Lord Black, o no fue condenado formalmente, o nunca fue juzgado, sugirió el duende. Algo que Artures recibió con un respingo aireado. No me importa. Ese mocoso decepcionante, un padrino que abandona a su ahijado. No es un Black en mi libro, y no recibirá nada de mí o de mi familia, bramó el anciano mago furioso. Bien, incluso así, no cambia mis planes, anunció Artures mirando a Harry. Ahora el niño a mi lado es el nieto de mi hermana menor, Dory Euphemie Black, esposa de Potter. Quiero que el niño, Harry James Potter, sea mi heredero a partir de hoy. Ni Sirius, ni Andrómeda, ni Narcisa y su mocoso Malfoy heredaran a la familia. Decepciones todos. Harry solo pudo mirar con los ojos abiertos como platos al escuchar aquello. Hasta donde entendía de las lecciones con su tío abuelo, los Potter ya eran una familia con gran poder, incluso tenían 5 votos en el Visengamot. Así que heredar la casa Black significaba que tendría aún más poder político, y tendría otros 6 votos. Eso es un total de 11, y el Visengamot tenía un total de 152, tendría una 15ª parte de los votos totales. Era algo loco, y bastante aterrador para los 3 bloques políticos actuales. Harry se desconectó de lo que sucedía a su alrededor, pensando profundamente en lo que implicaba ser heredero de 2 casas antiquísimas. Lo peor es que una era una casa noble, y la otra una casa fundadora. Si lo que había leído era correcto, lo inundarían con propuestas de compromiso y Harry no quería escuchar nada de matrimonio. Tenía solo 7 años. Harry no notó cuando se levantó para seguir a su tío abuelo fuera de Gringotts, y solo salió de su ulide de pensamientos nerviosos cuando lo golpeó el bullicio del callejón Diagon. Recorriendo el callejón, después de salir de Gringotts, y notando que era cerca de las 2 de la tarde, Artures condujo a Harry a un pequeño y un tanto anticuado restaurante bastante oculto, en el segundo piso de un local que pasaba casi desapercibido. Según su tío abuelo, el local era famoso durante la guerra con Grindelwald, y que ahora solo lo frecuentaban los viejos veteranos y sus familiares. Era un local pequeño y acogedor, con aspecto elegante y sobrio, similar a la oficina señorial de Artures en cuanto a decoración. Fotos en blanco y negro animadas saludaban desde los cuadros. Eran magos y brujas con túnicas de aspecto flexible y ligero, todos con estilos similares. Harry notó que en una había un grupo de unos 30 magos, en cuyo grupo se destacaban el propio Artures luciendo de unos 18 o 20 años y un joven de cabello alborotado y anteojos gruesos, ambos con los escudos de sus familias bordados sobre el pecho, directamente encima del corazón. Parecían estar en Italia, a juzgar por el Coliseo en el fondo. Las calles estaban dañadas y Harry juraría que había un cadáver en el fondo. Harry preguntó a su tío abuelo por la foto, y pudo ver cómo la nostalgia inundaba sus ojos. Esa fotografía, Harry comenzó mirando al niño con orgullo, es del escuadrón de las Hébridas Negras. Lo formamos Charles y yo para combatir contra Gellert Grindelwald, allá por el 36. Al inicio solo éramos Charles y yo, pero luego se nos unieron los otros jóvenes señores británicos y algunos herederos. No diré que me gustaba la guerra, pero pelear en el campo, eso me hacía sentir vivo, útil. Después de aquello permanecieron en un cómodo silencio mientras Harry miraba más apreciativamente la imagen. A Harry no le parecía demasiado atractivo el lugar, pero la comida era deliciosa. Además, según Artures era el único local mágico que servía algo más que comida británica, lo que a decir verdad era una verdadera ventaja. No es a que Harry no le gustara la comida de Gran Bretaña, pero era tan poco imaginativa que el niño esperaba cosas más raras, especialmente ahora que sabía de las excentricidades de los magos. Lo único que Harry no disfrutó de la comida fue el jugo de calabaza. ¿Quién convierte calabazas en jugo? Era demasiado dulce, y apenas sabía a calabaza. Salieron del restaurante directamente a la multitud que se movía por el callejón. Esta vez, Harry tenía permiso de visitar cualquier tienda que llamara su atención, por lo que el niño no esperó más y echó a andar hacia algunas de las tiendas que había visto cuando llegaron. Artures siguió a su sobrino nieto con una mirada feliz en el rostro, pero con el gesto pétreo que le hacía inaccesible y aterrador para los otros magos y brujas. La primera parada de Harry fue Flourish y Blatz, la librería más grande del callejón. Una vez adentro, y tras unas cuantas miradas sin disimular a la cicatriz en forma de rayo en la frente de Harry, y unos cuantos sonoros susurros tanto de los clientes como del tendero, Harry comenzó a revisar las distintas secciones. No obstante, el niño quedó bastante decepcionado por la selección de la tienda. No había nada sobre varias ramas de la magia de las que su tío abuelo le había hecho leer. No había nada sobre magia ritual, magia de sangre, o protecciones mágicas. Ni siquiera había libros sobre maldiciones de sangre, y esos son meramente académicos, porque nadie publicaría cómo poner una de esas maldiciones a nadie. Además, la sección de historia era tan plana nada como lo que podía encontrar en la biblioteca Black. Nada sobre las migraciones de familias mágicas en el siglo X ni sobre los viejos druidas previos a la invasión romana. Y sobre la guerra mágica global, solo había textos aprobados por el ministerio que no contenían información real. ¿Y qué pasa con todos los libros de las aventuras de Harry Potter?
cuando él había peleado con un dragón cuando tenía 3 años. Su tío abuelo debió notar su ceño fruncido, porque se acercó a explicarle que algunas tiendas, aunque famosas, solo venden lo que está bien visto vender. Finalmente, salieron de la librería con una copia de Quidditch a través de los tiempos, el silabario del hechicero, historia de la magia de Bathilda Bagshot, una copia moderna de animales fantásticos y dónde encontrarlos que Harry quería comparar con la copia firmada que perteneció a su abuelo Charles, y por sugerencia de Artures, con los 7 tomos del libro reglamentario de hechizos, de los grados 1 a 7. Pasaron a tomar un helado en la heladería Florian Fortis, donde Harry pidió un cono de 4 niveles que no se derretía ni se caía, aunque se arrepintió de pedir una bola de helado sabor a regaliz, aunque la menta, el chocolate oscuro y la mora eran sabores que sí que le gustaron. El tío abuelo pidió una copa de helado simple, con solo chocolate amargo. Después de terminar sus helados, se dirigieron a la tienda de animales mágicos, pero solo había gatos, sapos, serpientes mal habladas, búhos y ratas. No era para nada lo que Harry esperaba encontrar, y salieron sin comprar nada. Pasaron luego por la librería Obscurus, que fue mucho mejor que Flourish y Blotts en opinión de Harry, y por la mirada apreciativa de Artures su selección era mucho más de su agrado. Compraron un tomo de Most Potente Potions, hierbas, hongos y venenos que puedes encontrar en el jardín, y un libro publicado por Newt Scamander sobre los obscuriales y obscurus que se titulaba Cuando la magia se reprime. Después de aquello, Harry siguió a su tío abuelo a Ollivanders, diciendo que conseguirían una varita hecha a medida para Harry. Cuando el niño mencionó que se suponía que debía tener 11 años para poseer una varita propia, Artures lo miró y dijo, eso es lo que quieren que creas. Así que Harry no tuvo otra opción que entrar en la tienda. Era una tienda anodina, pero con un aire extraño que ponía los pelos de punta. Había un único mostrador de madera con una campanilla y una varita reposaba sobre un cojín de seda morada. Detrás del mostrador se podían ver cientos de pequeñas cajas de colores apiladas una sobre la otra, formando una muralla sin espacios. Artures golpeó su bastón contra el suelo, haciéndolo resonar, y un anciano de pelo blanco y ojos lechosos emergió de la trastienda. Cuando sus ojos se posaron en Artures comenzó a recitar: acacia y núcleo de fibra de corazón de un colacuerno húngaro, 14 pulgadas y cuarto, rígida, perfecta para cualquier tipo de magia, temperamental y no cambiara de dueño por nada del mundo, aún le sirve bien, dijo con tono suave y escalofriante. Artures lo miró con el ceño fruncido y carraspeó su acuerdo. Luego la vista del anciano Ollivander se enfocó en Harry. Vaya, señor Potter, no lo esperaba hasta dentro de 4 años, comenzó el anciano mirando a Harry apreciativamente. Aún recuerdo cuando sus padres vinieron por sus propias varitas y, lo recuerdo bien. Derek interrumpió a Artures, no demos más rodeos, puedes hablar de las varitas de James y Lily después, por ahora el niño necesitará una varita, una hecha a medida. El señor Ollivander miró a Artures por un momento y negó. Me temo que no puedo hacerlo, Artures se supone que tiene que esperar, dijo el anciano antes de quedarse en silencio cuando Artures puso un pergamino sobre el mostrador. Ollivander solo lo leyó y asintió. Siendo así, está bien. Si la ICW dio el permiso, el ministerio no podrá protestar en nada. Harry se sintió tentado a comentar que si se necesitaba un permiso de la ICW para comprar una varita antes de los 11, entonces en realidad no era algo que se pudiera hacer por lo general y que tenía razón en que la edad legal en Gran Bretaña eran los 11 años. Pero pensándoselo mejor, decidió no decir nada. No fuera a ser que eso hiciera que su tío abuelo decidiera no comprarle una varita por discutir. Siguieron a Ollivander a la trastienda, donde había un taller bien ordenado e iluminado. El tío abuelo Artures se sentó en un banquillo, donde Ollivander luego le entregó un vaso de líquido color ámbar oscuro, que bebió lentamente. Harry por su parte fue medido por Ollivander, y luego de un rato tomando notas lo invitó a sentarse en un banquillo frente a su mesa de trabajo. Ninguna varita es idéntica a otra, señor Potter, comentó mientras sacaba toscas y delgadas ramas de árbol de distintos colores. Ninguna. Cada varita es única a su modo, incluso si se usa la misma rama, y el núcleo proviene de la misma bestia. Las características propias de la varita cambiarán continuo. Señor Potter, pase su mano sobre las maderas frente a usted, y dígame cuál de ellas se siente cálida o cómoda cuando está cerca. Harry hizo lo que le instruyeron, y lentamente fue pasando la mano sobre las ramas. Una le dio escalofríos, con la mayoría no sintió nada, y 3 parecieron cálidas, pero de algún modo incorrectas. Finalmente, pasó su mano por una rama blanca con savia roja brotando del extremo donde fue cortada del árbol. Ollivander tomó la rama que Harry indicó, y lo miró con curiosidad. Qué curioso, señor Potter, dijo con tono solemne y soñador. Esta rama proviene de un árbol desconocido pero altamente mágico que me enviaron hace casi 60 años desde un viejo bosque escandinavo. Nunca lo convertí en una varita porque parecía inapropiado, pero parece que ha encontrado a su futuro dueño. Curioso en verdad. No sé qué atributos tendrá esta madera, pero me arriesgaría a pensar que logrará grandes cosas con ella. Ollivander guardó las otras ramas en compartimientos cercanos, y sacó una variedad de sustancias suspendidas al interior de frascos de cristal. Ahora, el núcleo, dijo dando una mirada penetrante al niño, repita lo que hizo con las maderas. Harry obedeció, y apartó 2 sustancias, una pluma roja y dorado, y un cuerno de color blanco verdoso. 2 núcleos, curioso, pluma de fénix y cuerno de serpiente cornuda, incompatibles según muchos, pero no saben nada de Gondlore, dijo Ollivander. Sí, ya veo, podría ser, señor Potter. La pluma de fénix se sintió cálida y cómoda, o hubo un poco de incomodidad. Harry lo miró y se detuvo a pensar. Se sentía bien, pero no completamente, señor, contestó el niño. Sí, sí lo supuse, pluma de fénix, pero no de este fénix. Vaya que lástima, había algo que quería probar, pero oh, qué demonios, por Merlín que no perderé esta oportunidad, dijo antes de partir hacia la recepción de la tienda, para volver con una caja en su mano rápidamente. Esta, señor Potter, es una varita de acebo y pluma de fénix.
Creo que esta pluma de fénix podría ser la indicada, dijo antes de mirar con dolor la varita, antes de golpearla con su propia varita, dividiendo limpiamente la madera en dos y dejando a la vista la pluma de fénix intacta. La levitó a continuación y la hizo flotar frente a Harry. Alargue la mano, señor Potter, y pruebe esta pluma, dijo Ollivander con un toque de dolor y expectación. Harry obedeció y la sensación fue cálida y hogareña, como si estuviera a salvo y feliz. Asintió rápidamente a Ollivander, confirmando que la pluma era perfecta. Maravilloso. Valió la pena. Jamás, en todos mis años, creí que destruiría una de mis creaciones, pero para esto sí valdrá la pena, no cabe duda. Rápidamente, con un movimiento de su varita, empujó el banquillo en el que Harry estaba sentado para que quedara junto a su tío abuelo Artures. Ahora, déjenme trabajar, dijo el fabricante de varitas, lanzando una sala de privacidad para que ningún ruido lo molestara. Harry comenzó a leer el libro de animales fantásticos autografiado por Newt Scamander. Era la primera edición y había sido del abuelo de Harry, y comenzó a compararlo con la 34ª edición que había comprado en Flourish and Blacks. Harry notó que el libro más antiguo tenía más información e incluso había un par de criaturas más. También tenía notas sobre cómo criarlas y cuidarlas, mientras que la versión más reciente era solo un libro con descripciones y nivel de peligrosidad. Harry no notó el paso del tiempo. Cuando Ollivander anunció que había terminado de hacer la varita y se la entregó a Harry, se sentía tan natural en su mano, y desprendió chispas verdes, plateadas, rojas y doradas en cuanto tocó su mano. Maravilloso, inaudito, dijo Ollivander. Qué curioso en verdad, señor Potter, que uno de los núcleos de su varita fuera esa pluma de fénix en específico. El fénix del que proviene esa pluma solo dio 2 plumas con calidad de núcleo de varita. Es curioso que esté destinado a usar una varita con esa pluma como núcleo, cuando fue su hermana la que le dio esa cicatriz continua. Para acabar, señalando la frente de Harry, si de alguna cosa estoy seguro, señor Potter, es que usted hará grandes cosas, tan grandes y magníficas como las que hizo el que no debe ser nombrado. Después de todo, él hizo grandes cosas, terribles, sí, pero grandiosas. Harry palideció, y Artures frunció el ceño al oír lo que Ollivander acababa de decir. ¿Cuánto? Gruñó al fabricante de varitas. Ollivander, notando que Artures parecía honestamente asesino en aquel momento, se limitó a decir: 7 galeones por la varita que tuve que destruir, 50 por la varita personalizada y 13 galeones por el doble núcleo. Recito 70 galeones en total. Artures sacó su monedero, extrajo la cantidad solicitada, y se llevó a Harry. Gracias por su visita, dijo Ollivander mientras salían. Una vez afuera, Artures miró al niño a su lado, que parecía haber perdido el entusiasmo tras oír a Ollivander. No te lo tomes mal, Harry, dijo Artures en tono amable y serio. Le gusta incomodar a la gente. Además, tienes doble núcleo, así que no son varitas hermanas. Madera de árbol sin identificar, núcleos de pluma de fénix y cuerno de serpiente cornuda, núcleos poderosos esos. Harry asintió lentamente mirando la varita nueva que aún tenía en la mano. Era blanca como el hueso, con la empuñadura de savia roja sangre, pero parecía elegante y el torneado la hacía parecer una obra de arte. Después de un momento, Harry sonrió y guardó su varita. ¿Entonces podré hacer magia en casa?, preguntó con entusiasmo infantil. Solo donde pueda verte, al menos para practicar hechizos nuevos, dijo con tono autoritario. Después de que aprendas, puedes hacer lo que quieras, pero no quemes la casa ni el bosque, dijo con un tono serio pero ligeramente divertido. Harry se rió, y prometió no quemar nada. ¿Querías una criatura mágica, no?, preguntó Artures mientras comenzaban a caminar. Sí, pero no había ninguna en la tienda, contestó Harry de mal humor. Conozco un lugar, pero no debes ir solo jamás, dijo Artures guiando a Harry de la mano hasta la entrada de un callejón indicado como Callejón Nocturne. A diferencia del Callejón Diagon, el Callejón Nocturne era oscuro, sucio, y solo personas sombrías caminaban por allí, la mayoría vestidos con andrajos o túnicas negras. Caminaron rápidamente por el lugar hasta llegar a una tienda destartalada llamada Tierras Mágicas Exóticas, a la que entraron. Harry fue inundado por el olor a moho y humedad, junto con lo que parecía ser excrementos y orina. Avanzaron por el pasillo al que conectaba la entrada y entraron en un almacén enorme con jaulas de todos los tamaños, vitrines con huevos y muchas otras cosas que despertaron la curiosidad del niño. Esta sí es una tienda de animales mágicos, pensó. Caminaron por la tienda hasta que se detuvieron ante una vitrina de cristal con huevos que se movían y agrietaban ante sus ojos. Harry se quedó mirando anonadado. Parecía que los huevos eran de plata pura, y de su interior salieron pequeñas serpientes emplumadas de color azul turquesa. Son ocamies, no puedes comprarlo si quieres mantenerlo fuera de cautiverio, crecen tanto como espacio tienen disponible, comentó Artures. Siguieron caminando por un rato hasta que Harry se detuvo en una vitrina con huevos de gran tamaño, rotulados como huevos de dragón. Deben sobornar bastante al ministerio si tienen estas cosas abiertamente, es ilegal comerciar con ellos, comentó Artures. Podrías comprar uno, pero tendríamos que llevarlo a la propiedad Black en los Alpes, añadió mirando a su sobrino nieto, que negó con la cabeza. Tal vez cuando sea mayor. Los dragones son demasiado para empezar, dijo Harry sin apartar la mirada de los huevos. Bien, es mejor que sepas tus límites, asintió complacido Artures mientras continuaban recorriendo el lugar. Se detuvieron nuevamente ante una jaula de cristal con una pequeña serpiente de 3 cabezas de solo unos centímetros de largo. Un runesport, comentó Artures impresionado por la selección disponible en la tienda. Lo quiero, soltó Harry mirando a la criatura con ojos soñadores. Parecía estar escuchando atentamente a la serpiente a la vez que la miraba. Artures asintió, lanzó chispas doradas con su varita y esperaron unos minutos. Finalmente el propietario del lugar se presentó y pagaron por el pequeño runesport. El viaje terminó rápidamente, pues Harry estaba impaciente por jugar con su nueva mascota. Regresaron a la mansión, la finca Blackton, por aparición inmediatamente después de salir de la tienda de fieras exóticas.
Las responsabilidades de Harry. En cuanto estuvieron de regreso en la mansión de Artures, Harry corrió a su habitación llevando en su bolsillo el baúl encogido que contenía sus compras y los libros que había sacado de la bóveda Potter. Artures no pudo hacer nada para evitar que el pequeño nieto de su hermana lo dejara atrás. El niño se movía rápido, y él ya estaba viejo. De forma solemne y apropiada, Lord Black caminó a paso lento y decidido hasta la habitación de Harry, mientras se reía para sí mismo pensando en sus ya crecidos y distanciados nietos y nietas. Llegó a la habitación de su sobrino nieto para encontrar al niño mirando fijamente el baúl encogido sin saber qué hacer. Supuse que eso sería un problema, comentó Artures desde la puerta de la habitación. A lo que Harry miró rápidamente a su tío abuelo y con una mirada suplicante intercaló entre el anciano Lord Black y el baúl encogido, como si no estuviera claro lo que quería. Cuando pase algo similar, y no sabes cómo revertir un hechizo, prueba primero con esto, dijo Artures sacando su varita y apuntando al reducido baúl. Faína y pronunció claramente mostrando de forma exagerada y lenta el movimiento de varita, un giro concéntrico rápido con la muñeca al apuntar. El baúl comenzó a crecer, y acabó por recuperar su tamaño normal, a lo que Harry procedió a abrirlo rápidamente y esparcir los libros sobre su cama, para después tomarlos uno a uno y ponerlos en sus estanterías vacías de forma ordenada. Cuando solo quedaron 2 grandes libros en la cama, Harry volteó hacia Artures y preguntó: ¿Dónde pongo estos, abuelo? Consultó el niño con tono respetuoso. No creo que tener los estatutos de las casas Potter y Black en mi habitación sea una buena idea. Artures sonrió, y asintió. Bien pensado. Harry consintió. La preocupación del niño. Los guardaré en mi estudio, es mucho más seguro, especialmente si quieres tener a tus mascotas aquí, dijo levantando los 2 grandes libros y poniéndolos bajo su brazo izquierdo. Luego volteó hacia las estanterías casi completamente vacías de Harry, y reparó en que dedicó una completa a los libros sobre criaturas, y otra para historia mágica, y finalmente la tercera, con los libros de pociones, ingredientes y hechizos. Conforme con la organización de su sobrino nieto, Artures se comenzó a marcharse después de restaurar la jaula del Runesport que mantenía encogida en un bolsillo de la túnica. Será mejor que cuides bien de esta criatura, Harry, dijo Artures mientras se retiraba de la habitación. Es tu responsabilidad cuidarla, si muere será también responsabilidad tuya, y no tendrás más criaturas mágicas hasta que entres a Hogwarts, advirtió finalmente cerrando la puerta tras él. Una vez que se quedó solo en su habitación, Harry miró la jaula de cristal en la que estaba el pequeño Runesport que habían comprado en la tienda de fieras mágicas exóticas. Era completamente de un color naranja brillante, y era muy pequeño, con solo unos 5 centímetros de cabeza a cola. La cola era larga con unos 4 centímetros, y la cabeza y cuello media solo 1. Era bastante extraño oír sus siseos, no eran palabras completas sino más bien balbuceos como los de un bebé, lo que tendría sentido porque dado su tamaño el Runesport debía ser un bebé, se dio cuenta Harry. Ahora Harry se arrepentía de no pedir instrucciones al dueño de la tienda sobre cómo cuidar del Runesport, pero primero, decidió el niño, tenía que presentárselo a Venom, su serpiente de jardín, y luego debería leer un poco la primera edición de Animales Fantásticos. Las notas de Newt Scamander sobre cómo cuidar criaturas deberían ser útiles. Mint, llamó Harry. Menos de un segundo después, con un fuerte crack su elfina doméstica personal apareció con una mirada expectante por órdenes. Mint, ¿podrías buscar a Venom? Creo aún está en el bosque, pidió Harry a la elfina, que frunció el ceño en respuesta. Amo Harry, señor, Venom está durmiendo bajo su almohada, señor, dijo la elfina que chasqueando los dedos hizo levitar la almohada de Harry de la cama, revelando a la pequeña serpienta de jardín de color verde acurrucada sobre las sábanas. Harry miró a la dormida serpienta con incredulidad, debería haber escuchado cuando llegaron, y no se había molestado en levantarse a saludar. El niño caminó hacia la cabecera de la cama, y sin anunciar su intención levantó a la pequeña serpienta verde por la cola, poniendo su pequeña cabeza de ojos negros frente a su propia cara. Bene, ¿has dormido bien?, preguntó el niño irritado en parcel. Harry juraría que el verde de Venom había palidecido ligeramente cuando le habló, pero la pequeña serpienta simplemente asintió con la cabeza aún estando colgada de la cola. En efecto, orador, contestó con un tono despreocupado. ¿Me necesitabas para algo?, preguntó finalmente mostrando un poco de nerviosismo. No, en realidad, solo quería presentarte a un nuevo amigo, contestó el niño, recogiendo adecuadamente a Venom ahora, dejando que se enrollara en su antebrazo antes de acercarlo a la jaula de cristal que contenía al Runesport. Es un Runesport, una serpiente de 3 cabezas. Este es un bebé. Ya veo, ¿quieres que lo cuide?, preguntó Venom tras mirar a la pequeña serpiente naranja. Solo cuando yo no esté allí. Es un bebé y es demasiado pequeño para cuidarse a sí mismo, contestó Harry antes de dejar a Venom sobre la cama. La serpiente de jardín siseó su asentimiento y se acurrucó para continuar durmiendo. Harry en tanto caminó hacia su estantería y tomó la copia de Animales Fantásticos de primera edición, y recorrió el libro hasta la entrada sobre los Runesport. Buscó también pergamino y un frasco de tinta para tomar notas, y comenzó a leer y escribir lo que le pareció importante. Los Runesport no suelen sobrevivir mucho tiempo, porque las cabezas entran en constante conflicto. Cuando nacen miden aproximadamente 4 o 5 centímetros, entonces el mío es un bebé. Los recién nacidos pueden comer pequeños insectos, pero no arañas. Luego de más de media hora de lectura y toma de notas, Harry se sintió preparado para lidiar con el Runesport. Mint, que aún permanecía en la habitación pues no se le había dado permiso explícito para irse, se mantenía de pie junto a Harry. Era realmente conveniente en este momento. Mint, ¿puedes ir al bosque y traer muchas hormigas en un frasco?, preguntó Harry. La elfina asintió con vehemencia y se esfumó con un crack. Harry en tanto se movió hacia la jaula de cristal del Runesport, y con mucho cuidado sacó a la pequeña serpiente naranja que entraba perfectamente en la palma de su mano. El niño acarició cada cabeza del Runesport suavemente con un dedo, escuchando los siseos complacidos de la pequeña criatura. Mint regresó unos minutos más tarde, con un frasco de 1 kilogramo lleno hasta el tope con hormigas vivas. Mint ha traído lo que el amo Harry pidió. Mint lo hizo, dijo la elfina enseñando el frasco al niño. Gracias, Mint.
Puedes noquear a las hormigas para que no escapen cuando abra el frasco, pidió Harry complacido. Mint lo hará, dijo la elfina antes de chasquear los dedos emitiendo un pulso rojo en el frasco que dejó inmóviles a las hormigas. Perfecto, Mint. Puedes volver a tus otros deberes, la despidió Harry tras recibir el frasco. Harry una vez solo con el Runesport Venom estaba dormido, así que no contaba. Desenroscó la tapa del frasco y sacó unas pocas hormigas que luego ofreció al Runesport. Fue divertido ver cómo cada una de las tres cabezas trataban de comer más hormigas que la otra, hasta el punto en que comenzaron a pelear entre ellas. No obstante, Harry no dejó que pelearan mucho tiempo y los separó interponiendo sus dedos como separación entre ellos. 10 minutos después, y tras un festín de hormigas, comieron aproximadamente 2 cucharadas grandes en total. El pequeño Runesport se quedó dormido. Harry trató de dibujar a la pequeña serpiente mágica mientras dormía, pero el resultado final fue menos que adecuado. Finalmente, Harry se dirigió al comedor para cenar con su tío abuelo. Artures ya estaba sentado a la mesa cuando Harry llegó, pero no se había servido ningún plato aún, así que estaba justo a tiempo. Harry se sentó a la mesa, a la derecha de Artures, como hacía en cada comida, y permaneció en silencio hasta que los platos de la cena aparecieron sobre la mesa. De forma lenta y respetuosa, el anciano y el niño comenzaron a comer en un silencio cómodo y apacible. Solo después del entrante, Artures rompió el silencio. ¿Cómo está tu Runesport? ¿Descubriste qué darle de comer?, preguntó Artures con un tono conversacional bastante rígido y formal. Otra prueba de comportamiento, se dio cuenta Harry. El Runesport se encuentra bien, abuelo, y encontré información sobre su dieta en los libros, contestó Harry tan formal como pudo. Bien, asintió Artures reconociendo la respuesta de Harry. A partir de hoy deberás procurar el bienestar de tus mascotas. El Runesport, a diferencia de tu serpiente de jardín, no puede velar por sí mismo, al menos por ahora, continuó diciendo en tono serio, formal y paternal. No solo eso, sino que deberás manejar tu tiempo adecuadamente, debes cuidar del Runesport. Pero también comenzaremos con tu educación formal. Mañana después del desayuno te dirigirás a mi estudio, comenzaré a impartirte lecciones sobre la conducta esperada de un heredero de una familia noble de sangre pura. Es imprescindible si queremos que puedas reunirte con otros niños de tu edad sin faltar al protocolo. Sí, comprendo, abuelo, respondió Harry corrigiéndose para usar el habla adecuada dado el tono con que Artures estaba hablando. Artures solo asintió, mientras que 2 cuencos de sopa aparecían frente a ellos. Era una crema de cebolla con trozos pequeños de carne de res. A Harry le gustaba el sabor, era un poco fuerte, pero de la manera correcta, se sentía la cebolla y la res, pero no era excesivo, y tenía poca pimienta. A Harry no le gustaba demasiado el picante. Tras terminar la sopa, la conversación se reanudó. Por las tardes, antes de ir a la cama, comenzaré a instruirte en magia básica. Solo lo imprescindible del libro reglamentario de hechizos de grado 1, continuó informando Artures después de las lecciones de la mañana. Entre el almuerzo y la cena será tu tiempo libre. Puedes usarlo para lo que quieras, lectura, explorar el bosque, volar con tu SQV, lo que quieras. Pero asistirás a todas tus lecciones, sin falta, o perderás algunas de esas libertades. Harry pensó por un momento, tratando de ordenar la información, y luego asintió con una sonrisa. Comprendo, abuelo. No me saltaré las lecciones, confirmó el niño. Bien, porque estás bastante atrasado, al menos en protocolo formal, informó Artures con seriedad. Deberías haber comenzado a aprender a los 5 años, pero tienes 7, y si bien aprendes rápido, no quiero que mi heredero, el heredero de Dorie, pueda ser superado por un mocoso del Ponce peliblanco Malfoy Mascullo amargado con la basura con que se casó. Sisa niña tonta, Signes pequeño imbécil descerebrado, continuó murmurando. Harry sabía que había varias cosas sobre los Black con lo que Artures no estaba de acuerdo, especialmente en el tiempo en que su hijo Orión dirigió a la familia en su lugar. Por ello, el niño ya se había acostumbrado a los murmullos malhumorados de su tío abuelo cada vez que pensaba en sus nietos o nietas. En fin, Harry, mañana comenzaremos con tu formación, y espero que me haga sentir orgulloso, expresó Artures honestamente. Me esforzaré, abuelo, respondió el niño. Pronto se sirvió el plato final, un filete de res cocinado en vino para Artures y un plato de pure con chuletas de cerdo ahumadas para Harry. Terminada la comida, Harry siguió a Artures a su estudio, pues su tío abuelo quería contarle un poco sobre el escuadrón de las Hébridas Negras y su campaña en el continente en contra de Grindelwald. Harry estaba realmente inquieto por ello, pues una historia así significaba una historia de su tío abuelo en su juventud y también de su abuelo Charles. Esas historias eran sus favoritas. Interludio, los relatos de Artures Black. El estudio del Artures Black era un lugar sobrio, un poco oscuro, ordenado y pulcro. 4 estanterías cubrían completamente el muro izquierdo, un escritorio de caoba se encontraba frente a la ventana, y una chimenea ocupaba una esquina de la habitación. Fue frente a esta chimenea que Harry y Artures se sentaron. El anciano Lord Black en un sofá reclinable de cuero negro acolchado, y Harry en el suelo sobre una enorme almohada de seda verde oscuro. Artures estaba bebiendo un vaso de whisky de fuego mientras miraba apaciblemente a su sobrino nieto, y tras un sorbo comenzó a contar. La historia del escuadrón de las Hébridas Negras comienza con tus bisabuelos, Henry Potter y Orion Black, el padre de tu abuelo Charles, y el mío, respectivamente, comenzó agitando ligeramente el contenido de su vaso. Henry Potter se había unido a la ICW como parte de las fuerzas expedicionarias casi al inicio de la guerra con Gellert Grindelwald. Mi padre, por otro lado, era uno de los partidarios del señor oscuro alemán, y financiaba gran parte de su esfuerzo bélico. Por aquel entonces, Charles y yo todavía éramos estudiantes de Hogwarts, él en 5º año, y yo en 7º.
Continuó con calma. Por aquel entonces Charles y yo no nos llevábamos, no podíamos estar en un lugar a solas sin comenzar a discutir por una cosa u otra, pero tuvimos que soportarnos, pues yo era el jefe de los prefectos, y Charles era prefecto de Gryffindor en quinto año. Muchas veces llegamos a sacar las varitas, y solo se evitaba que llegáramos más lejos por la intervención de Dorie, mi hermana menor, y tu abuela, Harry. Artures volvió a beber un sorbo de su whisky y se acomodó en el sofá. Harry, en tanto, llamó a Minty y le pidió que le trajera pergaminos y tinta, pues quería escribir las historias de su tío abuelo para poder leerlas siempre que quisiera. Artures no dijo nada al respecto, y continuó. Charles y yo comenzamos a pelear más cuando comenzó a mostrar interés en Dorie. He de admitir que podía ser un hermano un tanto sobreprotector, pero la relación de los Black y los Potter por aquel entonces no era muy buena, éramos de facciones diferentes, de bloques políticos opuestos, y en aquel punto, con posturas opuestas sobre la cruzada de Grindelwald. Continuó mirando al fuego un momento. Dorie me amenazó con dejar de hablarme si no la dejaba en paz, y también a Potter nunca hagas enojara. Una Black, Harry, nunca dijo luego con una sonrisa. Habría sido un año normal, disputas y peleas de patio de la escuela. Para ese entonces ningún miembro de una familia mágica noble británica había muerto en la guerra, pero el día de la fiesta de Navidad hizo una pausa y exhaló un pesado suspiro. En el gran salón en Hogwarts, todos se encontraban en un ambiente festivo, una multitud de estudiantes se habían quedado ese año, un enorme piño decorado con hadas ocupaba el centro del salón, y las mesas no estaban divididas por casas, estábamos sentados en una especie de mesa circular enorme. Dorie y Charles estaban directamente frente a mí, coqueteando descaradamente, parecía que sería una cena de Navidad feliz y despreocupada, pero cuando estábamos a la mitad del banquete, las puertas del gran salón se abrieron de golpe, y un grupo de hombres con túnicas de la ICW irrumpieron, y pidieron hablar con Charles. Continuó Artures con tono pesado y dolido. Los acompañó fuera del salón y regresó unos 15 minutos después, aferrándose a una placa de metal y con el rostro lívido y blanco. Regresó a la mesa y lanzó con ira la placa junto a su plato. Era una orden de Merlín póstuma. Su padre, Henry Potter, había muerto en Francia, asesinado por el propio Grindelwald. Nadie notó lo afligido que estaba Charles. Puso una máscara inflexible y sin emoción. Nada demasiado extraño, era el heredero de una casa noble, así que un comportamiento como ese no era algo extraño. Continuó Artures. Cuando me gradué, Charles se había distanciado de todos, y eso incluía a Dorie. Por los siguientes 2 años, no supe nada más de Charles, y la guerra me importaba poco. Añadió antes de beber un poco más de su vaso. Pero el Samhain de ese año me trajo noticias pesadas. Mi padre Orion Black había desertado, cortado el financiamiento a Grindelwald, y había sido ejecutado por uno de los lugartenientes del señor oscuro alemán. Por meses rumié esos eventos, enfureciendo más y más. No tenía mucho apego por mi padre, pero él era Lord Black, y nadie le falta el respeto a la familia Black. Era mi deber como su sucesor, vengarlo. Para entonces estaba prohibido que cualquier miembro del Visengamot se uniera a la lucha por o contra Grindelwald. Una política de esperar y ver, gruñó Artures, pero no me importó. Conseguí un traslador ilegal y viaje a Francia. Estaba solo, y no podría enfrentar amenazas demasiado grandes, pero case y elimine partidarios de Grindelwald por un par de semanas. Relató con una sonrisa, pero acabé mordiendo más de lo que pude masticar, y acabé herido. Usé mi traslador de emergencia y volví a Gran Bretaña, aquí a la finca Blackton. Continuó con nostalgia. Dorie estaba en casa, y cuando me vio parecía mitad preocupada y mitad asesina. Dado que trato mis heridas primero, supongo que prefirió que estuviera en perfecto estado antes de golpearme de negro y azul por mi estupidez. Era una buena hermana menor, mi favorita, no me siento culpable de admitirlo, comentó Artures. Pero Dorie estaba furiosa y preocupada, entre el regaño interminable al que me sometió. Comentó que Charles también se había marchado al continente, y que nadie sabía nada de él en meses. Yo no tenía la menor idea de aquello. Charles y Dorie deberían haber estado en Hogwarts, y solo había sido coincidencia para mí encontrármela en casa en el descanso de Pascua. Continuó relatando con tono exasperado. Dorie me contó que Charles no regresó a Hogwarts después del descanso de Navidad de ese año. Solo se enteraron de que se dirigió al continente debido a Algernon Longbottom, que le consiguió un traslador, y acabó por admitirlo después de ser regañado por su prometida Enid. Pasé una semana recuperándome, más o menos, y regresé a Francia, esta vez no para vengarme sino para traer a Charles de regreso, y evitar que Dorie fuera a buscarlo ella misma. Continuó Artures nuevamente bebiendo de su whisky. Me tomó meses, pero no fue demasiado complicado. Ustedes los Potter no son nada sutiles cuando están cabreados, comentó Artures mirando a Harry a los ojos. El idiota de tu abuelo iba por allí dejando almacenes y mansiones de los simpatizantes de Grindelwald reducidos a ceniza con Fienfier, así que el rastro era bastante fácil de seguir. El problema es que no se quedaba quieto después de un ataque continuo, narrando Artures. Al final me lo encontré en Alsacia, escapando de un grupo de choque de Grindelwald mientras transfiguraba escombros a su paso para frenar a sus persecutors. Tuve que intervenir cuando el idiota tropezó con sus propios pies. Charles, como todo Potter, usaba magia de batalla, hechizos para acabar con muchos a la vez. Pero yo era un Black, nos especializamos en maldiciones y hechizos para acabar con individuos. Así que entrelazando algo de la magia del grimorio familiar Black, una maldición de putrefacción aquí, y una derretidora de carne allá, y esos tontos que perseguían a Charles se dispersaron, y tu abuelo aprovechó la oportunidad, aún desde el suelo lanzó una transformación elemental, un rayo morado que se expandió en el aire, y frío a todos los otros atacantes. Cantó Artures antes de echarse a reír a carcajadas. Antes de que pudiera aparecerse lejos de allí, ya tenía a Charles tomado del brazo, y nos devolvía a Gran Bretaña, directo a este mismo estudio. Continuó Artures. Dorie ya se había graduado, y estaba asumiendo la responsabilidad del señorío en mi ausencia, así que cuando aparecimos aquí, ella estaba allí, en ese escritorio. Se sorprendió tanto que volcó un tintero sobre los documentos que estaba leyendo, y eso la hizo enfadar.
enfadarse más. Me escape rápido, y deje que Charles lidiara con ella. El idiota pensó que alejándose de ella escaparía de sus garras, pero cuando una mujer black quiere algo, lo obtendrá de cualquier forma, y más si tratan de negárselo. Mirando al exterior y notando que el sol ya se había ocultado, Arthur suspira cansado, y un tanto insatisfecho con los progresos de la historia que quería contar, pero ya era tarde y Harry debía dormir para empezar temprano su día. Con eso bastará por ahora, Harry. Continuaremos otro día, informó Arthur a su sobrino nieto. Ahora, ve a tu habitación y duerme. Harry se levantó del cojín en el que estaba sentado, recogió los pergaminos en los que había escrito y se despidió de Arthur antes de ir a su habitación. Una vez allí, el niño guardó su material de escritura en su propio estudio privado, se dirigió a la cama, levantó tanto a Ben en su serpiente de jardín verde y a su pequeño Runesport. Se acostó y dejó a las dos serpientes dormir sobre su pecho, cálidas bajo las mantas. Lecciones, y Harry despertó esa mañana para encontrarse con una pequeña serpiente tricéfala de color naranjo brillante mirándolo directamente a los ojos, desde una distancia muy cercana. Es más, la pequeña serpiente mágica estaba sobre su cara y lo miraba fijamente. Sus ininteligibles hiseos similares al balbuceo de un bebé sugerían que la pequeña criatura estaba hambrienta. Harry, con sumo cuidado, recogió al Runesport con una mano, procurando no aplastarlo, y lo depositó a su lado en la almohada. El niño se levantó rápidamente, sin siquiera cambiarse la pijama, recogió el frasco de hormigas y procedió a alimentar a la pequeña serpiente. Venom no se encontraba por ningún lado, por lo que Harry asumió que había salido a cazar a los terrenos. Una vez alimentada, el Runesport volvió a dormir, y Harry se dirigió al baño, para tomar un relajante y largo baño de burbujas. Más tarde, poco antes de que fuera hora de desayunar, un Harry ya listo y vestido para el día se encontró con Venom entrando por la puerta de la habitación. «Estás despierto, orador», dijo la serpiente de jardín. «Tomaré el relevo desde aquí, haz lo que debas, yo echaré un ojo a la cría». Harry le agradeció, y se dirigió rápidamente al comedor, para desayunar con Arthur. Fue un desayuno tranquilo y ligero, jugo de naranja, tostadas y huevos revueltos. Un poco demasiado sencillo, pero Harry no cuestionó los motivos de aquello. Una vez terminaron de comer, Arthur condujo a Harry al salón de la mansión, un lugar en el que el niño no había pasado mucho tiempo en los casi 3 meses que llevaba viviendo allí. Era por mucho la habitación más amplia en la mansión, con mesas redondas de madera oscura, como todos los otros muebles de la casa Black, arañas de cristal elegantes y elaboradas, pisos suaves y Lestrousous y un enorme piano de cola. Una vez allí, Harry conoció una faceta aún más estricta de su tío abuelo. Por las siguientes 3 horas se vio forzado a practicar la forma correcta de caminar y presentarse en una reunión de sangre pura. Espalda recta, pasos firmes medidos pero no forzados, 3 tipos de reverencia. 15 grados para saludar a un hijo o hija de una casa de igual estatus que la suya, 30 grados para saludar a un lord o lady de una familia de igual estatus que su propia casa, una ligera inclinación de cabeza para todos los inferiores en estatus. Y nunca inclinarse ante cualquier hijo o hija de una familia de menor estatus. 12 formas diferentes de saludar. 6 de ellas para tratar con funcionarios, lores y regentes. 3 formas de saludar a una dama, difería si estaba casada, viuda o soltera. Incluso la edad influía en la forma del saludo. Al menos para herederos varones el saludo era una cosa única. Pero había otras 2 formas para saludar a la hija de una familia noble o antigua, que denotaba la cercanía entre las familias de ambas partes. 9 maneras de demostrar superioridad a los adversarios, desde el discurso a la forma en que lo miras. Harry estaba sinceramente abrumado, y eso que, según Arthur, apenas habían raspado la superficie. Luego de todo aquello, se sirvió un segundo desayuno. Esta vez para que Arthur controlara e instruyera los modales en la mesa de Harry. El niño aprendió a usar correctamente la servilleta de tela, a limpiarse los labios antes de beber de su vaso o copa, la forma apropiada de tomar los cubiertos y la forma de intercalar entre el cuchillo y tenedor tras cortar algo. Esas fueron de lejos las lecciones que Harry asimiló más rápido, y con mayor facilidad. El resto del protocolo y etiqueta le había parecido demasiado exagerado y altivo. Incluso se lo comentó a su tío abuelo, solo para acabar siendo sermoneado. «Eres heredero de la casa Black, una casa antiquísima y noble, que también es una de las 12 casas fundadoras del Consejo de Magos. Y eres Harry James Potter, el señor en espera de la casa Potter, otra casa antiquísima y noble», dijo Arthur con tono severo mirando directamente a los ojos de Harry. «Tu comportamiento es reflejo de la historia y reputación de tu familia, por ello, te comportarás como un señor que hace sentir orgullosas a las casas Potter y Black, y no hay espacio a discusión al respecto». Harry nunca había oído a su tío abuelo tan serio cuando le hablaba a él, por lo que asintió rápidamente y prometió que haría todo lo posible para alcanzar los estándares que Arthur esperaba, cosa que le valió escuchar a su tío abuelo murmurando por lo bajo pero de manera comprensible: «Ojalá Sirius y James hubieran sido tan serios como tú, esos niños irresponsables». Su tono, como siempre que el padre de Harry y Sirius Black, el nieto mayor de Arthur, surgían en la conversación, era de una profunda amargura. Luego de repasar medio centenar de veces la forma en que debía presentarse ante otros niños de su mismo estatus, Harry estaba seguro que podría hacerlo de forma mecánica sin siquiera detenerse a pensar, siempre y cuando supiera el nombre del otro niño. Para cambiar un poco de ritmo, Arthur, notando que Harry ya estaba agotado, decidió enseñarle la etiqueta de algo que supuso le parecería mucho más entretenido. Con un movimiento de su varita, el anciano Lord Black transfiguró las mesas para formar una plataforma de duelo, una estructura tipo corredor elevado de 15 metros de largo y 3 de ancho. Aquello realmente fue mucho más satisfactorio para Harry, pues lentamente fue aprendiendo la etiqueta de un duelo formal. «Comenzamos en el centro de la plataforma», instruyó Arthur, a lo que Harry obedeció mucho más dispuesto
dispuesto miras a los ojos a tu oponente. Preparas la varita en tu mano dominante continuo, y Harry sacó su varita de madera blanca imitando el movimiento de su tío abuelo ahora, una reverencia de 30 grados. Los duelistas son iguales en combate, indicó Artures, a lo que Harry respondió con su ya ensayada reverencia de iguales y finalmente, nos damos la espalda, dijo volteándose, cosa que Harry emuló rápidamente y por último, cada duelista da 7 pasos o zancadas, el 7 es un número mágico, y queda perfecto para una plataforma. De duelo de honor, dijo Artures iniciando su caminata hacia el final de la plataforma para darse la vuelta y encarar nuevamente a Harry, que había hecho lo mismo. Se supone que ahora intercambiamos hechizos, pero aún no conoces ninguno, cosa que arreglaremos por la tarde. Después de aquello y tras 5 repeticiones, momento en que Artures dio su aprobación a Harry respecto a la etiqueta del duelo, reanudaron las tediosas lecciones de protocolo y etiqueta de uso general. Cerca de las 2 de la tarde, Artures asintió para sí mismo mientras miraba al derrumbado y agotado Harry Potter, que descansaba acostado con los brazos y piernas extendidos hacia los lados en el suelo del salón. Buen trabajo, Harry, concedió Artures a su sobrino nieto. Las lecciones de etiqueta terminaron por hoy, mañana a la misma hora reanudaremos esto, no te saltes el desayuno, necesitarás la energía, como ya habrás notado, pero eso no es ni aquí no ahora, ven, levántate, almorzaremos en el comedor, como todos los días. El almuerzo fue suntuoso y abundante, bandejas con carne asada de res, cerdo y pollo estaban dispuestas en la mesa del comedor, patatas fritas, hervidas y horneadas, pescado blanco frito y salmón horneado, tarta de melaza, flan y pudín de chocolate, además de algunas ensaladas que Harry ignoró completamente. Por lo demás, el niño comió un poco de todo, disfrutando de la comida que su tío abuelo había procurado para que recuperara la energía gastada tras sus agobiantes lecciones matutinas. Satisfecho y un tanto sonoliento, Harry se retiró a su habitación después de comer. Si bien el niño de 7 años habría deseado disfrutar de una reponedora siesta esa tarde, había muchas otras cosas que quería hacer ese día y no podía desperdiciar el tiempo durmiendo. Una vez en su habitación, Harry echó un vistazo en busca de Venom y el Runesport, y se los encontró a ambos durmiendo bajo el sol que entraba por el amplio ventanal izquierdo de su recámara. Decidiendo que lo mejor sería dejarlos dormir, el niño caminó a su estantería, tomó el libro de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos de primera edición, y el antiguo tomo de Arkham Fauna Ave Mundi, y se dirigió a su pequeño y cómodo estudio privado. Allí recogió sus notas sobre los Runesport que había escrito el día anterior, y comenzó a transcribirlo en un pergamino en blanco, con una que otra adición, tomadas de sus 2 libros sobre criaturas mágicas. Los Runesport son serpientes mágicas de 3 cabezas que parecen ser una forma de cría experimental que buscaba recrear a la mítica hidra griega con una escala menor. En su etapa adulta alcanzan entre 180 y 210 centímetros de cabezas a cola, además de contar con una vistosa coloración de naranja brillante y negro que los hace presas nada sutiles y fácilmente reconocibles. Al salir del huevo cuentan con 4 o 5 centímetros de cabezas a cola, y solo poseen el color naranjo brillante. No parecen presentar ninguna de las marcas negras por las distinguen de adultas. Eso al menos fue lo que Harry resumió de ambos libros, pero a continuación añadió sus propias conclusiones y observaciones. Son incapaces de hablar parcel correctamente al nacer, si bien las cabezas parecen entrar en pequeñas peleas de vez en cuando, parecen más bien ser parte de una competición amistosa. Balbucean como bebés en parcel, con sonidos cortos e inconexos. Pueden comer 2 cucharadas grandes de hormigas negras comunes en cada comida. Como todo reptil, parece disfrutar pasar tiempo tomando sol. No entran en conflicto con serpientes no mágicas de mayor edad, al menos en su etapa infantil. Satisfecho luego de tener un pergamino con notas ordenadas y legibles, el niño regresó a su habitación, devolvió los libros sobre criaturas mágicas a sus lugares, y tomó el libro reglamentario de hechizos de grado 1, para haber leído antes de comenzar a practicar con su tío abuelo después de la cena esa noche. Sin embargo, contrario a lo divertido que le resultaba leer sobre criaturas mágicas e historia, el niño se encontró con que la teoría mágica en el libro era aburrida y muchas veces molesta. Incluso había cosas que para Harry no tenían sentido. La magia no podía ser solo recitar palabras graciosas y agitar la varita con un patrón, o podría serlo. Pero entonces, como el tío abuelo Artures hacía magia con solo apuntar su varita a su objetivo, debía haber algo que se estaba perdiendo, o tal vez, algo que los libros no decían. Al final, luego de leer 2 capítulos aburridos de aquel libro, Harry acabó sucumbiendo a la somnolencia que lo perseguía desde el almuerzo y terminó durmiendo sobre las mantas de su cama. Se despertó con algo haciéndole cosquillas en el oído, lo que asustó a Harry y le hizo girar la cabeza rápidamente para mirar de qué se trataba, solo para acabar encontrándose mirando al pequeño Runesport ligeramente asustado por su movimiento repentino. Miedo que pareció superar rápidamente, pues al momento siguiente, las 3 cabezas del Runesport estaban lamiendo de forma juguetona la nariz de Harry con 3 pequeñas y rojas lenguas. El niño solo pudo parpadear incrédulo un par de veces antes de reírse de lo raro de la situación. Levantándose con cuidado, Harry ofreció su mano a la pequeña serpiente de 3 cabezas que se arrastró felizmente sobre su palma. ¿Eres una cosita traviesa, no?, preguntó el niño en parcel al pequeño Runesport, que se limitó a sisear un modo que Harry juraría que era una risita. Harry procedió a alimentar al Runesport por segunda vez ese día, después de lo cual, la pequeña serpiente anaranjada no se quedó dormida, sino que miraba al niño con expectación infantil. ¿Quieres venir conmigo?, le preguntó al Runesport, cuyas cabezas asintieron a destiempo. Decidiendo que llevar a la pequeña serpiente a la cena y luego a sus primeras lecciones de magia no debería ser problema, Harry
Harry levantó su runespore y lo puso sobre su alborotado pelo negro, donde la pequeña serpiente tricéfala se acomodó con felicidad, casi completamente oculta a la vista, pero con las cabezas erguidas sobre el cabello de Harry para mirar a su alrededor. La cena no fue nada destacable, salvo por la mirada divertida que el tío abuelo Artures dirigió a Harry tras notar a la pequeña serpiente que se agitaba mirando con infantil curiosidad desde el cabello del niño. Por otra parte, Artures no comentó nada al respecto, pese a que de vez en cuando negaba con ironía mientras miraba a Harry moverse con cuidado para tomar los cubiertos o alcanzar las guarniciones, todo con el fin de que el pequeño runespore no cayera de su lugar sobre su cabeza. Después de cenar, Harry siguió a un silencioso Artures que lo condujo a una sala subterránea en la mansión. Era una gran habitación de piedra con maniquíes de madera, lo que parecían objetivos para arquería, un mesón largo con sillas a un lado y una repisa con cerca de 100 libros a juzgar por el tamaño y lo llena o vacía que estaba. Aquí es donde le enseña a Sirius y Arelles algo de magia antes de que entraran a Hogwarts. Tu padre, James, venía aquí de vez en cuando cada vez que visitaba a Sirius, y también era el lugar favorito en mi casa para Andrómeda y Bellatrix, explicó el anciano Lord Black mientras Harry miraba a su alrededor. Es la sala de entrenamiento de la casa Black. No importa que tanto llegues a alocarte con la magia, este lugar difícilmente podría ser dañado por un niño como tú si esos mocosos no pudieron destruir el lugar trabajando juntos. No creo que puedas estando solo, añadió con una sonrisa nostálgica. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.